Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 160 y lo tengo que mirar 2 de Esto también es política, el podcast que llega hasta tus orejos. Y además estaba pensando, según estaba escuchando la cabecera, porque últimamente pienso cuando escucho la cabecera, estaba pensando que dice el podcast que habla en tu mismo idioma. Claro, también en tu mismo idioma si hablas castellano. Si hablas otro idioma, pues ya no es tu mismo idioma, entonces pues una pata para ti. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, pero vamos, yo le encuentro toda la lógica absoluta. Quiero decir, si eres capaz de entender esa frase, estamos hablando en tu mismo idioma. O sea, ¿es así? Ostras, si no la es entiendes, verdad. o sea, si no hablas el idioma, no la vas a entender, con lo cual te da igual esa frase. Y si, bueno, claro, es que te iba a decir, ¿y si solo te has aprendido esa frase, por ejemplo, en castellano? ¿Sabes? Pues me parecerías un poco ridículo, en general. Hablo tu mismo idioma y todo el rato, hablo Claro. tu mismo idioma, ¿sabes? No y sé. así. Y, por ejemplo, ¿dónde has nacido? Hablo tu mismo Hablo idioma. tu mismo idioma. No sé, yo como idea lo veo una idea particular, creo que bueno, es interesante que la gente lo vea y qué tal. ¿Qué tal andas? Pues ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No, hoy es verdad que tengo un poco de especial ilusión por el capítulo de hoy, porque hoy vamos a hablar Qué de una bien. figura. Vamos a hablar de una figura que siempre me ha parecido muy interesante. Ujú. Y a ver qué tal será. Perdona que cambie de tercio, pero me fascina que detrás de ti esté el Watchmen, que me parece una novela Sí. gráfica maravillosa, y debajo un Atlas. O sea, quiero decir. Es porque a mí me gusta un poquito, bueno, pues entretenerme y ver una novela gráfica, eso, en las que dices Y luego unos países, a lo mejor, de ¿no? las O top unas y mirarme unos montañas. países. Sí, y mirarme unos países. Y el libro que hay encima, te lo puedo decir, es un libro de Albert Espinosa. Para tener una mezcla de todo y de nada, ¿sabes? No, me En fin. gusta mucho el eclecticismo que profesas. Sí, podría meter más cosas. Igual el próximo día me traigo la Pasacalpe y la pongo ahí también. Bueno, un poquito también de mezcla, ¿no? Un poquito. Y un libro de Federico Mocha, a lo mejor. Por supuesto, precioso y bonito. Tema, antes de empezar. El Palcos, bueno, el Palcos no, el Comunidad de Madrid Gate, ¿lo dejamos para ahora o lo hablamos luego a posteriori en el Showtime? Yo creo que es más de Showtime, o sea, claramente es un Showtime. Vale, pues luego comentamos, pero ya te digo, mi impresión es, a partir de ahora voy a intentar colarme en la mayoría de actos públicos que se produzcan tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a presentarme allí y me voy a infiltrar. Y luego a lo mejor mandas un correo 3 semanas más tarde y dices que era el de confirmación, que por lo que sea, ¿sabes? Bueno, Pero estupendo. luego. Luego hablamos. A Por posteriori. cierto, si quieres te traigo algo para compensar, que es que McDonald's va a ser, fíjate cómo tiene que ser para que en Estados Unidos vayan a poner una multa a una empresa como McDonald's por tener a 305 menores trabajando, entre ellos a 2 niños de 10 años. O sea, así vamos. O sea, una empresa que es, vamos, que casi sale en la bandera, es una de las estrellas de la bandera de Estados Unidos. O sea, es un referente allí. Que de hecho quien hizo la bandera es el payaso, o sea, quiero decir. Sí. Hay mucho payaso, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Se saben que están trabajando los chavales? Porque, no sé, poniendo hamburguesas o vestidos de Ronald McDonald o... A lo mejor son los que hacen las patatas, estarán ahí con aceite hirviendo o algo, seguro. Sí. Yo creo que ya les dará igual. Por aclarar, creo que han sido en franquicia, ¿sabes? Pero bueno, que me da igual el McDonald's, así que muy rico. Vale. Pues nada, oye, muy bien por todas las franquicias y por la explotación infantil, que creo que se está haciendo poco. Es decir, se podría hacer más. La verdad que se está perdiendo fuerza laboral. Es que, al fin y al cabo, los chavales... Hay chavales que ya, y tú lo podrás decir mejor que nadie, no quiero entrar en ese tema. Están perdidos ya lo digo yo. Entonces, 13, 14 años están perdidos, podríamos darles salidas laborales muy dignas. A partir de ahí, no punto puedo entrar seguido. en ese tema. Oficialmente no puedo entrar. Que no te invitan luego a eventos.
Pues nada, un poquito nuestra entradilla, hablando de temas populares y temas varios, y explotación infantil, que siempre es un tema, oye, que en el mundo del podcasting se aprecia mucho, creo, por nuestros oyentes. Vamos, no sé. Vamos, Es de servicio público esta información. vamos con el temita de hoy, si te parece bien, y arrancamos por todo lo alto. Bueno, pues vamos con nuestro cuarto episodio sobre la serie de China. Oh, yeah. Hemos dejado ahí dos entre medias para despistar un Sí, poco, pero ya volvemos claro. a nuestra China. Vamos a hablar del segundo de los grandes líderes de la China comunista, aunque he de decir que probablemente, si bien Mao evidentemente es el fundador y por tanto tiene un lugar especial en la historia china, quizá... Y en nuestros corazones también. Hombre, por favor. Quizá del líder del que vamos a hablar hoy tiene mucha más influencia en la China actual, es quien va a modelar la China actual. Es verdad que el tercer gran líder de la China comunista, que es el actual, Xi Jinping, ha hecho algunos retoques, pero quien, digamos, moldea la China que inicia su camino para convertirse en superpotencia es Deng Xiaoping, que es el líder cuya época de la que vamos a hablar hoy. Deng Xiaoping va a llegar al poder casi inmediatamente tras la muerte de Mao, muere en 1997, así que vamos a ver esta época, le coincide con el final de la Guerra Fría, le va a coincidir con muchas cosas, con algunos hechos históricos de los cuales tenemos imágenes muy conocidas, pero que no sé si sabemos colocar. Así que si te parece bien, pues empezamos. Sí, te iba a preguntar una cosa así para empezar. No sé si en la Wikipedia o en alguno de estos sitios, a mí me gustaría muchísimo. ¿Sabes que los chinos, y yo me he encontrado un par de ocasiones, cuando vienen a España se ponen un nombre castellano? Es decir, dice, me puedo llamar como me llame, pero en castellano me llamo no sé qué. Había un jugador de tenis de mesa que fue a las Olimpiadas por España y le llamábamos Juanito. Creo recordar. Efectivamente. No sé si a este presidente tiene su nombre en castellano. Sería muy bonito, que se llamase Ernesto, por ejemplo. Hasta donde yo sé no, pero bueno, puedo preguntar si quieres. Joder, ¿a quién? ¿A la embajada china o tienes contactos? Bueno, yo tengo contactos, claro. Vale. No sé si servirán, pero contactos tengo. Vale, genial. Bueno, pues nada, simplemente quería que dejar esa apreciación por si alguno lo sabe, también que nos lo comente, y si no, va a ser mi investigación de esta semana. Me haría mucha gracia que como el apellido es Xiaoping, bueno, en realidad creo que Xiaoping es el nombre, que le llamamos en español Joaquín, me parece maravilloso. Claro, es verdad, Joaquín, el del Betis, efectivamente, ahora que se retira. Claro. Bueno, pues nada, adelante con Den. Con Chin, o ¿cómo se llama este señor? Deng Xiaoping. Ese. Deng nació el 22 de agosto de 1904, es decir, nació cuando China todavía tenía la forma imperial, el sistema imperial. Nació en la provincia de Sichuan, que es, dentro de una familia de cierta importancia en la zona, pero poco más. Recibió una educación tradicional, confucianista, hemos hablado de esto en los capítulos anteriores, sí. con los principios de los que hemos venido hablando en esta serie, que por resumirlos muy mucho sería conocimiento, ética pública y obediencia a la autoridad. Sí. Él se va a alistar muy joven, con apenas 20 años, se va a alistar ya en el Partido Comunista Chino en 1924, estamos en la época de la República, cuando se va a iniciar la guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Es cierto también que su visión política y especialmente su visión económica van a poner ya desde muy joven, van a poner el foco en lo que es la modernización del país. Él creía que era necesario mejorar la vida económica primero del país y después de los chinos para poder convencerles de que realmente el comunismo era la ideología adecuada para dirigir los destinos del país y ganarse la adhesión de ese pueblo que por aquel entonces vivía en condiciones extremadamente duras. En cierto modo es una especie de menchevique, aprovechando que en el último capítulo hablando de Finlandia los nombramos, una especie de revolucionario, una especie de comunista, pero que realmente creía que antes había que pasar por otras etapas de modernización económica y de mejora económica para poder hacer del comunismo un sistema de verdad fiable y útil para los chinos. Su iniciativa y su capacidad de organización durante la Guerra Civil China le valieron para empezar a ascender dentro del partido y ya cuando las fuerzas chinas vencen a las japonesas en la Segunda Guerra Chino-Japonesa dentro
la Segunda Guerra Mundial y cuando después ganan la Guerra Civil y se forma el Estado comunista, Deng Xiaoping ya es uno de los grandes líderes dentro del Partido Comunista. Deng fue una figura bastante cercana a Mao, pero tuvo sus desavenencias con él en varias cosas. De hecho, incluso fue un apoyo para Mao en los inicios de la China comunista, especialmente, por ejemplo, cuando llevó a cabo el Gran Salto Adelante. Si queréis saber qué es esto, vete al capítulo 3 de esta serie. Pondríamos aquí un link, pero es que al ser audio, pues no, tienes que hacerlo tú a mano, ¿sabes? O sea, la persona. Pero digamos que mientras Mao era una visión más dogmática, más pegada a la doctrina ideológica del marxismo, Deng siempre tuvo visiones más pragmáticas, más pegadas a la realidad. Es decir, si había, mientras para Mao la realidad debía ser amoldada a la ideología, para Deng era al revés, era la ideología la que se debía amoldar a la realidad. Y como digo, de hecho va a tener sus más y sus menos. El hecho de que Deng no estuviera de acuerdo 100% con algunas de las iniciativas de Mao le va a valer que, por ejemplo, el círculo más íntimo, bueno, Mao va a empezar a aislarse de todo aquel que se muestre mínimamente crítico con él, esto ya lo contábamos, y digamos ese círculo de palmeros o ese círculo de aduladores que se va a quedar alrededor de Mao le van a empezar a susurrar al oído: cuidado con Deng, que te quiere quitar de en medio, que quiere el poder para él, un clásico en las esferas de poder. Y de hecho esto le va a valer, esto le va a valer para que Mao le llegue a apartar hasta en 2 ocasiones de los puestos de poder dentro del partido y del país. A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Una pregunta. Llevamos hablando mucho tiempo de los regímenes comunistas que se han producido en China. Es decir, los altos mandatarios han intentado llevar a cabo políticas comunistas en China. Entiendo, hasta ahí bien. Primera parte de la pregunta. Ahora, segunda parte. ¿Por qué? ¿Porque esto se adapta mucho a la cultura, a la forma de ser China, el tema del comunismo y tal? ¿O porque no existían otras voces que se alzasen intentando exponer o intentando imponer otra serie de políticas? Esa es mi pregunta, gracias. La primera vez que la escucho. Bueno, vamos a ver. Cuando el sistema imperial es derribado, sí que hay una alternativa. Pero en cierta manera, por decirlo de algún modo, en China se plantean 2 sistemas: el sistema más liberal democrático, un poco a la China, que era lo que representaba el Kuomintang, y el sistema comunista, que era lo que representaba el Partido Comunista Chino. Es cierto que esa guerra contra Japón dentro de la Segunda Guerra Mundial supone un paréntesis, pero la guerra civil es la que marca. Quiero decir, no es que los dirigentes solo quieren introducir el comunismo. Es verdad que con la sociedad tradicional china, además una sociedad rural con muchos campesinos viviendo en malas condiciones, quizá el comunismo vendía mejor la burra que el liberalismo a la occidental o con toques chinos o como lo quieras llamar, que es lo que después se traslada a la isla de Taiwán porque pierden la guerra y se trasladan allí. Pero claro, al final los comunistas están porque ganaron una guerra civil, igual que los bolcheviques ganaron la guerra civil en Rusia y por eso se instauró la Unión Soviética. Quiero decir, aparte luego, una vez estos poderes se instalan ahí, precisamente en el poder, es muy difícil echarlos porque tienen el control del ejército. Y además, en este caso sí que podemos hablar, y por eso te decía al principio que Deng Xiaoping me parece una figura muy interesante. Es que Deng Xiaoping sí que hizo funcionar a ojos de los chinos, que no llamarlos ciudadanos no sé muy bien, súbditos tampoco, no lo tengo muy claro. Entonces, a ojos de los chinos sí que ha hecho que el comunismo funcionara, al contrario de lo que pasó en la Unión Soviética, especialmente hacia el final. Pero estos regímenes, sobre todo autoritarios, de corte autoritario, como lo es el chino, es muy difícil echarlos cuando controlan todos los resortes de poder, básicamente. Claro. Vale. Respondida. Bueno, como te decía antes, Deng va a ser alejado de los puestos de poder, tanto del partido como del país, que bueno, viene a ser lo mismo. Tener poder en el partido era tener poder en el país. Hasta en 2 ocasiones. Va a ser especialmente crítico con la revolución cultural, que si recuerdas es la campaña que Mao llevó para reprimir a los intelectuales, especialmente del país, que podían tener ideas de libertad y derechos y esas cosas que no le gustaban.
Y de hecho Deng Xiaoping se verá apartado, como digo, por segunda vez de los puestos de poder precisamente por esta crítica que hace. Pero en ambas ocasiones Deng va a volver a ser llamado por Mao porque sus dotes de organización y de liderazgo, como digo, es un hombre muy pragmático, van a ser necesarios para Mao y para la China comunista. Y por contradictorio que pueda parecer, pues ese enfoque pragmático que muchos veían en él una amenaza para el propio sistema y para Mao, pues al final fueron necesarios en el gobierno de Mao en épocas de dificultad. Es cierto que Deng tenía visiones más prácticas sobre China que Mao, como te he dicho, y según murió, se va a plantear, bueno, él mismo se va a apostolar por el liderazgo en China, precisamente creyendo que esa visión más pragmática era la que cambiaría a China para siempre. No digo que Mao no cambiara a China para siempre, evidentemente que lo hizo, pero Mao dejaba atrás un país que seguía siendo eminentemente rural, que había fracasado prácticamente en todas sus iniciativas industriales de intentar mejorar la economía, con mucha gente viviendo en la pobreza, y Deng sí que pensaba que con su visión pragmática sí que podía realmente encaminar a China hacia lo que tanto Deng como Mao compartían, que China debía ser un gran país a nivel mundial, que tenía las herramientas para serlo, pero que por lo que sea hasta ese momento no lo era. Por ejemplo, dentro de este apostolado que va a hacer Deng para sustituir a Mao, también se va a mostrar muy crítico y se va a alejar de algunas de las decisiones que tomó Mao en vida, y se va a alejar, por ejemplo, no le gusta el culto a la personalidad, aunque luego lo utilizará porque sabemos que eso es buena propaganda, es propaganda de la buena, la de rendir culto al fundador de la China comunista, ¿no? Y tener esas fotos grandes ahí, sí. Esas cosas que podemos ver también en Corea del Norte, por ejemplo, que lo hace el actual con el padre y con el abuelo. Hombre, eso es precioso. ¿Qué te iba a decir? Supongo que pasó por un sistema democrático absoluto, votación unánime de todo el país para encabezar el poder, ¿no? En China. Bueno, curiosamente las votaciones existen, pero siempre son a nivel local y para elegir representantes que luego se dedican a elegir otros representantes, que es un sistema un poco complejo donde evidentemente las élites del poder las eligen los líderes y ya está, o sea, no hay más. Como ya contamos en nuestro tercer episodio, cuando muere Mao, va a estallar una lucha por el poder en China. Por un lado estaba la llamada Banda de los Cuatro, no sé si te acuerdas de ellos, 4 figuras relevantes, especial de ese círculo de palmeros, podemos decir, ese círculo más íntimo de Mao, que se convirtieron, especialmente desde la Revolución Cultural, que tantas críticas le valieron a Mao, pues estos 4 fueron como los más leales. No sé si quieres que te diga los nombres para que veas mi nivel de chino. Por favor, procede. Bueno, pues estas 4 figuras eran Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, ¿sí? Wang Hongwen, ¿nombre? Y Yan Qin, que era la mujer de Mao, por cierto, que era actriz antes de convertirse en la esposa de Mao. Mucha actriz, casándose con políticos y movidas, que muy bien pronunciado, prometemos que ninguno es chiste, no es el chiste de ¿cuál es el chino más sucio? No sé qué. No, son 2 personas que han existido. Bueno, el segundo bando estaría liderado por Hua Guofen, que es a quien Mao designó de manera oficiosa como su sucesor. Curiosamente, a pesar de ser la banda de los 4, su círculo más íntimo, Mao fue consciente de que si les dejaba a ellos el poder probablemente estallaría una nueva guerra civil dentro del país, porque, digamos, estos 4 eran como muy radicales. Así que Mao va a elegir a una figura muy curiosa porque ni siquiera fue una figura relevante dentro de la China comunista ni del partido hasta un año antes de la muerte de Mao, cuando de repente esta figura empieza a aparecer cerca de Mao. Mao se lo trae a Beijing y, bueno, lo asciende a las esferas del partido en 1975, como te digo, un año antes de morir, y a partir de ahí no se separa del lado de Mao y por eso todo el mundo le considera que es el elegido por Mao para sucederle. Y el tercer bando, que es el liderado por Deng Xiaoping, digamos, un ala reformista y pragmática del partido que entiende que el comunismo está muy bien, pero si no vamos a mejorar las cosas, el comunismo va a durar poco. No porque no crean que el comunismo es una buena ideología, sino porque creen que da igual que lo crean ellos, que a quien hay que convencer de que esa es una buena ideología y un buen sistema es a los chinos. Y los chinos, siendo una sociedad
en líneas generales obediente a la autoridad, porque ya sabemos que eso va dentro de su cultura, pero esa paciencia o esa obediencia no sería eterna si el sistema no conseguía mejorar y sobre todo si alrededor de China empezaba a haber otros sistemas que sí se empezaban a demostrar más, vamos a llamar, enriquecedores o más... solventes, cuando menos. Sí, que mejoren la vida de los ciudadanos, como estaba pasando, por ejemplo, ya en Japón o en Corea del Sur, por ejemplo. Te iba a preguntar, ¿la banda de los 4 era su nombre comercial? Sí, sí. Era... The Gang of Four, sí. The Gang of Four, la banda de los 4. Es que va, o sea, banda rollo los Miami, los Latin King, movida esta, la banda de los 4. Se pueden haber llamado la Oreja de Van Gogh, pero decidieron... Claro, los trotamúsicos también les dejo ese nombre. Hombre, claro, porque 1, 2, 3, 4 somos 4. Claro, efectivamente. O sea, yo lo hilo todo. O sea, yo no digo tonterías. No, nunca. Vale. Hay que decir que cuando esta lucha de poder estalla, al principio Hua Guofen, el elegido por Mao, y Deng Xiaoping van a colaborar y de hecho conjuntamente van a tomar la decisión de arrestar a la banda de los 4, de encarcelarles, de acusarles de alta traición al Estado y demás, y les van a hacer desaparecer rápidamente. Y una vez la banda de los 4 desaparece, digamos que Hua Guofen y Deng Xiaoping van a empezar a colaborar, pero poco. O sea, quiero decir... Pero, perdona que te corte un segundito, pero en la banda de los 4, estando la mujer de Mao y teniendo esa figura, entiendo, tan importante con respecto al marido, ¿no se le daba más importancia a ese grupo? No. Y además... es un buen, digamos, la estratagema que se utiliza o el argumento de poder que se utiliza es nadie, ni siquiera la mujer de Mao, está por encima del partido. Nadie. Y dado que representaba esta banda de los 4, repito, era bastante radical, podía representar un peligro para el sistema comunista y para el partido, como digo, el bien común y el bien del partido están por encima de cualquier figura, por muy mujer de Mao que hubiera sido. Vale. Y otra pregunta ya. En todas estas decisiones que se tomaban de yo me pongo, tú te quitas, yo quito esto, yo pongo a los otros, había mucho de... a ver cómo lo digo, de esto me lo ha dicho un dios divino, o esto me lo ha dicho Mao, como por ejemplo veíamos con el pajarito y todo eso que se lo decía al oído y todas estas cosas, o son más... toman decisiones de manera, pues hablando de política normal y corriente. No sé si sabes lo que te quiero transmitir. No, o sea, Mao no se transformó en pajarito y vino a silbarle a nadie lo que debía hacer, si es lo que me está preguntando. Sí. Si por algún momento se toma algún carácter divino, en plan, oye, esto lo ha elegido un dios. Bueno, el culto no es una cuestión de ningún dios. Es verdad que el culto al líder es muy potente en China respecto a la figura de Mao porque es el fundador, pero en cierta manera pasa en casi cualquier sistema. No hace falta ni que sea autoritario ni que sea comunista. Turquía se sigue utilizando la figura de Atatürk, que fue el fundador de la Turquía moderna. Aquí todavía alguno pues habla de los reyes católicos como si fueran los fundadores de España. De Franco. Se habla de Bolívar en los países iberoamericanos, se habla de los padres fundadores o los padres de la Constitución en Estados Unidos. Quiero decir, todos y de los antiguos astronautas, también, muchos por ahí. Todos tienen su figura mítica que construye un poco la idea de nación que comparten los ciudadanos. Pero eso no significa que se conviertan en dioses cuya palabra sea sagrada y no pueda ser tocada. Al final los tiempos cambian y lo importante no es tanto contradecir a lo que el padre fundador hizo, es decir, Deng Xiaoping va a tomar un rumbo muy diferente a lo que Mao había planteado. De hecho ya lo hizo en vida, en cierta manera sus posiciones ya eran relativamente diferentes, pero Deng Xiaoping no va a dudar en utilizar a Mao, a venerar a Mao porque es el padre fundador. Y sobre todo se va a esforzar mucho en vender que las decisiones que él va a tomar las hubiera tomado Mao en sus condiciones, lo que pasa es que Mao por lo que sea había muerto, ¿sabes? Claro. Porque la biología es así de caprichosa y que ahora a él le correspondía. Además, sobre todo se vende mejor si las cosas van bien. Al final esto es así. Claro, si tus decisiones funcionan, todo se te perdona. Si las decisiones de Deng hubieran hundido al país, pues probablemente Deng hubiera acabado en una horca. Qué bonito, un buen final. Vale. Bueno, digamos que entonces el país, tras el arresto de la Oreja de Van Gogh,
De los trotamúsicos, sí. Los trotamúsicos. Digamos que existen dos líderes en China. Uno, considerado el que Mao había elegido, Hua Guofen, y otro, que si bien no era el líder elegido, sí era el líder de facto, al que todo el mundo ya empezaba a mirar, que era este Deng Xiaoping. Y esta lucha por el poder va a quedar decantada muy pronto, en 1978, cuando Deng Xiaoping y sus políticas reformistas se van a imponer dentro del partido. De hecho, no sería nombrado oficialmente presidente del Partido Comunista hasta el 81, pero desde el 78 todo el mundo tiene claro que el verdadero líder de China es Deng Xiaoping. La primera gran política que, bueno, sobre todo los 3 primeros años antes de ser nombrado el presidente del partido, Deng Xiaoping va a desplegar una política reformista increíblemente extensa. Y básicamente estos 3 años, por supuesto luego más adelante seguirá tomando otras decisiones, pero estos 3-4 primeros años son los que moldean la China moderna. Así que te voy a hablar de algunas de esas reformas que hizo, porque muchas de esas tienen su continuidad a día de hoy. Algunas con algunas modificaciones introducidas por Xi Jinping, pero muchas de ellas la base sigue siendo aquello que Deng Xiaoping decide en este momento. La primera es las llamadas 4 modernizaciones. Deng Xiaoping pretende desde el principio, él entiende que todo el éxito que pueda tener el sistema y el partido pasan por modernizar la economía, por conseguir que China se enriquezca como país para a partir de ahí empezar a repartir la riqueza y mejorar la vida de los chinos. Que sin eso daba igual, que la ideología algún día dejaba de convencer a la gente, dejaría de convencer a la gente y se volverían en su contra. Y para eso había que mejorar la economía china en 4 dimensiones. Primero, en la agricultura, evidentemente. China sigue siendo un país rural, pero con técnicas muy atrasadas y con una agricultura muy poco productiva. Segundo, en la industria. Ya vimos el fracaso de los hornos de detrás del patio trasero, si te acuerdas. Sí. No tenía ningún sentido. Y además que Mao se había centrado mucho en la industria pesada, pero la industria era mucho más. Él conocía que buena parte del enriquecimiento, por ejemplo, de Corea del Sur o de Japón, venía porque su industria mejoraba, pero sobre todo porque su industria fabricaba cosas que luego vendía a los países ricos de Occidente, claro, que es exactamente lo que hace China ahora. En la tercera dimensión sería la defensa nacional. Él creía que para poner a China en el rumbo adecuado tenía que empezar a mejorar y a modernizar su ejército. Y la cuarta dimensión sería en la ciencia y tecnología. Y en eso sí que difiere bastante de Mao, que era un hombre bastante tradicional en líneas generales. Para Deng Xiaoping, la ciencia y la tecnología son la clave para que China se convierta en un país próspero. Seguir confiando o pensar que China debería pasar por una revolución industrial que los países occidentales habían dejado un siglo atrás era absurdo. Ellos tenían que mejorar y mejorar muy rápido, y eso solo se conseguía a través de la ciencia y de la tecnología, que liga con ese pilar del confucianismo del conocimiento. El conocimiento es lo que trae la riqueza. Curiosamente, las áreas donde China se ha convertido en el país más importante a nivel mundial son estas 3 áreas: agricultura, industria y ciencia y tecnología. Es puntero en todas ellas, y en la parte del ejército está en ello. Ya es potencia nuclear, todavía muy lejos de las 2 grandes potencias nucleares, pero bueno, ahí va avanzando, va haciendo un ejército cada vez más moderno y cada vez mejor preparado. Así que Deng se va a centrar sobre todo. Si mejoramos la economía, mejoramos la economía del país, mejoramos la vida de los chinos entenderán que nuestro sistema es el mejor posible, y así no nos tendremos que preocupar ni de golpes de Estado, ni de guerras civiles, ni de nada. Pero para conseguir esto, ya en 1978 se va a esbozar el gran cambio que Deng Xiaoping va a introducir en China. Mientras que en la época maoísta se había enfatizado mucho la autosuficiencia, es decir, no, China puede sobrevivir con sus propios recursos, no necesita a nadie del exterior. Deng Xiaoping creía que la única manera de conseguir estos objetivos de las 4 modernizaciones era abrir China al mundo. Que eso no significaba renunciar a un sistema comunista en el interior. Es decir, una cosa, él pensaba que China tenía que tener 2 caras, que son las 2 caras que sigue mostrando ahora. Una de cara adentro, donde es esa China comunista, autoritaria, donde domina el solo hay un partido único, por supuesto, no hay una democracia tal y como la entendemos nosotros, etcétera, etcétera, con los derechos de los ciudadanos muy limitados, pero que China
en el exterior tenía que empezar a entrar a jugar al juego de la economía mundial y de la globalización. Porque ahí es donde podría conseguir lo que a China le faltaba para mejorar, que como digo, sobre todo era conocimiento, capital y tecnología. Es lo que le falta a China y eso está fuera. Así que China tenía que salir a buscarlo. Pero al final no se puede ver esto desde el exterior como, digamos, como si fuese una gran empresa en la que tienes un montón de mano de obra dentro de tu propio país que está trabajando para que todo esto crezca y de cara al exterior tú estás exportando, importando cosas como pues materias primas y exportando cosas hechas. Es decir, tampoco es que se esté... Bueno, entiendo que al final se busca dar una estabilidad a los chinos, pero que tampoco se vengan muy arriba. Es decir, que la población tampoco se iban a hacer millonarios, iban a triunfar, digamos, económicamente, ¿no? Bueno, claro, el concepto partimos de que es distinto desde una economía comunista. Por decirlo de algún modo, Deng lo que plantea es China tiene que tener dos caras. Una cara comunista adentro, eso significa que el enriquecimiento del país debe ser repartido de forma equitativa. Claro que el objetivo, cuanto mejor vivan los chinos, repito, más longevo será el sistema. Pero claro, no se puede permitir que se enriquezcan unos pocos y se empobrezcan unos muchos, que era lo que pasaba en los países capitalistas y sigue pasando en líneas generales. Sí. Pero para conseguir eso necesitaba sacar la cara capitalista. Es decir, que China se convirtiera en un jugador más dentro del mercado internacional. Y eso significaba convertirse en cierta manera al capitalismo. Jugar a atraer capitales extranjeros, cosa por la que los países siguen luchando a día de hoy, por atraer capitales extranjeros. Luchar por conseguir la tecnología que China no tenía y a partir de ahí copiarla e intentar cada vez depender menos de las tecnologías extranjeras. La guerra comercial con Estados Unidos actual es una guerra tecnológica principalmente. Y conseguir que el capital privado, que la iniciativa privada repercutiera en la mejora de China. Pero claro, esa iniciativa privada tenía que estar bajo el control del partido. Es decir, nada de empresas privadas aquí generando riqueza. No. Vamos a tener iniciativa privada. Vamos a permitir que una parte de la élite de nuestro país se enriquezca, sobre todo a partir de la gestión de algunas empresas privadas y de las empresas públicas. Porque aquí el actor es el Estado, no son los individuos, no son las empresas. Entonces, digamos que Deng Xiaoping es la que marca ese cambio y la que dice, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. De cara adentro vamos a ser comunistas, de cara afuera vamos a ser los más capitalistas de los capitalistas. Es decir, Estados Unidos va a ser un despojo a nuestro lado. Fíjate. Es verdad que eso tarda en llegar y probablemente podemos decir que a día de hoy sí que están en esa posición y probablemente se ha conseguido ya con Xi Jinping. Pero las bases las pone Deng. Es la que dice, vamos a jugar a este juego. Vamos a jugar a este juego contra Estados Unidos, contra cualquiera que pueda darme un beneficio al final. Yo, China, comunista, no tengo ningún problema en que vengan capitales estadounidenses a invertir en alguna empresa privada que yo controlo en general. Ningún problema. Pero eso sí, siempre y cuando repercuta en beneficio para el país, es decir, para el partido, y me haga más fuerte. Y yo poco a poco voy a ir dando pasos para que llegue un día en que yo ya no necesite a esta gente. Que esta gente me necesite a mí. Que la crisis de la COVID yo creo que dejó muy patente eso, cuando de repente muchos países, por poner un ejemplo, se quedaron sin mascarilla porque todo el mundo se las compraba a China. Y vale para muchas cosas. Y de hecho, a día de hoy nosotros vamos a tiendas de chinos, donde encontramos cosas más baratas, etcétera, etcétera. A día de hoy es el camino que Deng... Claro. Es el camino que Deng eligió y que ha dado sus frutos, eso sí, 40 años después. Pero otra cosa no, pero a los orientales paciencia tienen, claro. Va también en su cultura un poco. ¿Qué es eso? Es hacerte necesario y fuerte en un contexto, en un ámbito, para que luego, pues eso, lo que tú dices, que te vayan todos a buscar. Si, o sea, de un modo o de otro, por ejemplo, en pequeñas empresas yo lo he visto en consultoría, por ejemplo. En un proyecto de consultoría, pues una pequeña empresa se hace con el control de un proyectito para que ser necesarios e imprescindibles en ese momento y que luego todos te vayan a buscar. Pues basiquísimo. Claro, y además
cuenta con que, claro, al ser un régimen autoritario, donde por supuesto el bien del partido y del país está por encima del bien individual, China ha conseguido eso a base de salarios bajos, de tener mucha mano de obra, como bien decías, de tener una capacidad para copiar, hay que decirlo así, porque Japón también lo ha hecho mucho, de copiar la tecnología y adaptarse muy rápido a las nuevas tecnologías. Solo hay que ver, por ejemplo, TikTok. Las redes sociales son un invento occidental, pero ahora hay varias redes sociales chinas que están muy presentes en la vida occidental y ninguna red social occidental en la vida china, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y TikTok te permite manejar aviones, que lo preguntaron también en la comisión esta de Estados Unidos, que le preguntaron al pobre hombre. No, y además ya no. Y en el caso de TikTok es curioso, tú lo sabrás bien, porque el TikTok occidental no es el TikTok chino. No se maneja igual, ni se permiten los mismos contenidos, ni nada de eso. Y hay diferentes redes sociales que solo se manejan en China, como Weibo y todas estas, sí. Sí, aparte de las que son propias, por ejemplo, TikTok tiene muy controlado el contenido que da a los jóvenes chinos. Tiene vetos horarios, tiene, por ejemplo, el TikTok chino, por lo que yo tengo entendido, ofrece mucho contenido de conocimiento, relacionado con el conocimiento, con la ciencia y la tecnología, y aquí vemos de vídeos de gente bailando y haciendo el subnormal. Quiero decir que esto es así. A porrillo, algoritmo. ¿Qué te iba a decir? Supongo que en esta evolución china hacia este régimen de dos caras que tú comentas, también al ser un régimen autoritario, favorece, entiéndeme la pregunta, favorece que las decisiones se tomen más rápido, ¿no? Es decir, no estamos pasando por estos largos y tediosos debates, que si congresos, que si senados, que si no sé qué, para una ley, sino que aquí las cosas van, venga, hacemos esto y para afuera, ¿no? Como en toda dictadura, cuanto menos gente decidiendo, más rápidas son las decisiones. Esto es así, claro. Vale, pero claro. Gracias. Pero también digo que como toda dictadura, si los que están sometidos a esa dictadura ven mejorar su nivel de vida, son más tolerantes a esas dictaduras. Ya. Vale. Esto ha pasado así siempre. O sea, Franco murió en la cama porque había gente que vivía muy bien con Franco. Claro, los que vivían mal o no vivían o estaban fuera o se callaban. Es decir, claro. Efectivamente. Esto es así. Bueno, claro, efectivamente, esta posición de dejar entrar a capitales extranjeros, de empezar a intentar jugar a este juego de la economía capitalista, plantea un problema dogmático importante. Quiero decir, Mao jamás hubiera pasado por aquí porque para Mao la doctrina era intocable. Deng Xiaoping lo va a arreglar, porque la pregunta es, ¿y entonces qué pasa con el socialismo, no? Sabemos ganar una guerra civil para implantar algo y ahora mismo este tío parece que nos va a llevar por el camino precisamente que combatimos en aquella guerra. Sí. Bueno, Deng Xiaoping para eso va a sacar los llamados 4 puntos cardinales, que no son norte, sur, este, oeste, lo digo por ya que te veo venir, no son propiedad de China, esos ya existían de antes. Joder, molaría. No, antes se llamaban de otra manera y China los puso este nombre, ahora a partir de ahí ya. Bueno, él va a publicar estas bases ideológicas que van a venir a decir que, por supuesto, tienen más... Claro, nosotros las leemos desde fuera y nos parecen un poco incoherentes, ¿no?, con lo que él está haciendo en el exterior, pero recuerda que también una de las grandes cosas que hacen todos los sistemas autoritarios y especialmente los sistemas comunistas o excomunistas es el control de la información. Es decir, los chinos ven lo que el partido quiere que vean, no lo que nosotros creemos que ven o deberían ver, que son cosas distintas. Él creía que combinar esa visión reformista que él tenía y aperturista en lo económico tenía que ser compatible con la ideología comunista y va a sacar, digamos, esta base ideológica que ya conocemos como los 4 puntos cardinales, cuyos 4 principios eran, primero, que por supuesto el socialismo seguía siendo la base de todo el sistema. El sistema político y económico era socialista, al menos de puertas hacia adentro, y de cara a los chinos nada cambiaba. El Estado seguía siendo el protagonista, el pueblo, el proletariado seguía siendo quien detentaba todo el poder en China, el partido era el único representante legal del proletariado y por tanto trabajaba por sus intereses y simplemente los movimientos que hacía el gobierno no servían a otro objetivo que servir a los intereses del proletariado. Segundo, que esa dictadura del proletariado,
que es herencia de las ideologías de Marx. También, si alguien quiere saber más detenimiento, que vaya a nuestro episodio en el que hablamos del marxismo. Hace tiempo ya. La dictadura del proletariado sigue siendo así, es decir, se sigue afirmando que el poder en China lo tienen las clases populares, las clases obreras y los campesinos, sí, cuya voluntad o cuyas necesidades son cubiertas por el gobierno socialista. Tercero, que el Partido Comunista Chino sigue siendo el único partido legal, el único partido que sustenta el sistema, que mantiene, por tanto, que no haya pluralidad en China, pluralidad ideológica, y que el sistema de organización interno responde única y exclusivamente a lo que el partido, en nombre del proletariado, está haciendo. Y la cuarta, y aquí es donde te digo que entra la parte de propaganda, el cuarto principio que Deng Xiaoping proclama es la defensa del maoísmo, es decir, del comunismo que Mao formó en China desde 1949. Mao era un símbolo de la China comunista, sus políticas y sus figuras seguirán siendo alabadas en público, por mucho que Deng Xiaoping, tomando decisiones, le vaya poco a poco enmendando la plana. Pero eso es algo que, en general, como te digo, a la inmensa mayoría del pueblo chino, pues muy bien. Viva Mao, le ponemos unas velitas, unas flores, les hacemos unos desfiles y le rendimos cada año un homenaje, pero a mí, hazme vivir cada vez mejor, que es lo que me interesa. Entonces, el objetivo era claro, era hacer ver que el comunismo chino, que el comunismo maoísta estaba por fin dando sus frutos, creando riqueza, porque los primeros 10 años de la aplicación de estas nuevas políticas van a suponer un crecimiento anual de China del 9%, que es una barbaridad. Aquí cuando crecemos un 2% ya damos palmas con las orejas. Haciéndole ganar poco a poco peso internacional al país, mejorando poco a poco las condiciones de vida material de los chinos. Efectivamente, como tú dices, nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana, lo que no significa que no haya millonarios en China. Pero sí van a ir viendo una mejora gradual y progresiva de la capacidad de vida. Es verdad que venían de un nivel de vida muy bajo, también te digo. Entonces, con poquito que les fueran dando poco a poco, pues claro, a ellos les parecía una barbaridad. Pero que en realidad nada había cambiado, que el sistema era el que Mao había implantado ya en 1949. Ese año 79 también va a ser importante porque Deng va a recibir bastantes espaldarazos, en este caso, por ejemplo, internacionales. En el año 79, Deng Xiaoping, que ya habían tenido relaciones, si te acuerdas, ya Nixon había visitado a Mao en China, pero entre otras cosas era sobre todo para fastidiar a la Unión Soviética. Sin embargo, en ese año 1979 Deng Xiaoping va a recibir un espaldarazo bastante importante, y es que Estados Unidos y China abren embajadas diplomáticas, China en Estados Unidos en China, lo cual implica que no solo tiene el reconocimiento de una de las dos, de las dos superpotencias, pero en este caso de la superpotencia enemiga, de la superpotencia capitalista, no solo le reconoce, sino que además le trata de Estado a Estado. Y eso es muy importante para Deng Xiaoping, porque significa, oye, que mis políticas han hecho que China aparezca en un mapa en el que antes no estaba. Antes, Nixon venía, había algunas conversaciones, había algún tipo de relación económica muy, muy superficial. No, ahora ya es que Estados Unidos ha abierto una embajada en nuestro país porque le interesa tener contactos diplomáticos, económicos, políticos con nosotros. Es decir, empezamos a ser un actor internacional relevante. Y eso, claro, para el líder que lo consigue es un espaldarazo importante. Así que, además, Deng Xiaoping va a ser una figura que va a engañar mucho en general, digamos, va a caer bien en Occidente. No es un líder que se meta demasiado en polémicas, él se centra sobre todo en reformas económicas, no se suele meter en berenjenales, no suele amenazar como otros líderes, no suele ser grandilocuente, no da grandes declaraciones, y desde Occidente se ve como un líder en cierta medida, como que no va a dar problemas, que por tanto está bien. Pues mira, oye, es comunista, nadie es perfecto, pero dentro de lo que cabe, mira, además hace un cierto capitalismo. Muchos vieron en Deng Xiaoping la puerta de entrada del liberalismo y del capitalismo y del liberalismo occidental a China, creyendo que este proceso que había iniciado Deng Xiaoping solo podía acabar creando un Estado a lo occidental. Casi acertaron, pero no. Te iba a preguntar, entiendo que desde otros países se podría ver esto de acercarse a China también como, no sé, como una ventaja económica, o que se intentaba buscar relaciones que no se tenían antes y que ahora sí que se podían empezar a establecer, ¿no?
Bueno, Estados Unidos aquí tiene un triple objetivo claro. El primero es, digamos, decantarse internacionalmente por el comunismo chino en vez de por el comunismo soviético. Recuerda que estamos todavía en Guerra Fría y, por tanto, cualquier cosa que sea alejar aliados de la Unión Soviética es bien para Estados Unidos. Acercarse a China significaba que China se acercase a Estados Unidos también y, por tanto, se entendía que eso debilitaba la posición de la Unión Soviética y fortalecía la posición estadounidense dentro de la Guerra Fría. La segunda que tiene es evidente. El país más capitalista, el país capitalista por excelencia, le abren una economía que en estos momentos debía tener unos 600, 700 millones de personas, dice, joder, aquí hay que invertir de la hostia. Yeah. Claro, es una oportunidad económica fundamental. Y la tercera creo que sí que tiene que ver con el hecho de no solo intentar alejar a China de la influencia soviética, sino incluso, ¿por qué no?, aprovechando, como te he dicho antes, esta apertura económica, esta parece que participación china en el juego capitalista, intentar empujar, influir para que China acabara siendo una democracia occidental con su capitalismo, con sus libertades y con sus derechos. Repito, claro, entendían, claro, Estados Unidos en aquella época, una de las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, creía que solo la URSS, y porque tenían más nucleares, se le podía resistir, que todo lo demás que se propusiera Estados Unidos lo podría conseguir. Curioso, cuando 4 años antes había consumado el desastre de Vietnam, pero bueno, sabemos que los Estados Unidos en determinados momentos de su historia, que es toda, no les ha faltado soberbia o les ha faltado algo de humildad o de modestia a lo mejor a veces, o de ver bien la realidad. Me refiero de calcular bien los movimientos, que se lo digan a Bush y a sus armas de destrucción masiva en Irak. Espérate que vuelve Donald la otra vez, o sea que vamos a tener otra vez la misma cantinela. Yo apuesto a que esto lo contaremos el año que viene, pero que en la campaña electoral Biden versus Trump, uno de los dos no llega a las elecciones. No, alguno palma, sí, por supuesto, por supuesto. No, pero además yo creo que en plan como 2 semanas antes de las elecciones. O sea, porque ten en cuenta que es Estados Unidos y tiene que ser todo un show. Mucho más épico, claro. Incluso en un debate puede ser, que le dé un chunguel a alguno de los dos. Si le da el chunguel a Biden, además yo apuesto a que Biden va a ir a verle con cámaras al hospital y le va a hacer un codazo así o algo. Claro, joder, sea lo suyo. Precioso. Ese mismo año 79, Vietnam decidió invadir Camboya. Joder, qué cambio de tema, ¿no? Bueno, Camboya era un país gobernado por un cruel régimen, el de los Khmeres rojos y el del dictador Pol Pot, del que no sé si has oído hablar. Sí. Un dictador realmente sangriento que, para que te hagas una idea, durante sus 4 años de dictadura no se sabe a ciencia cierta porque hay muchas fosas comunes y hay muchos desaparecidos, pero se calcula que durante ese régimen murieron entre 1,5 millones y 3 millones de camboyanos. Y hay que recordar que Camboya por aquel momento debía tener unos 9 millones de habitantes. Estamos hablando de un tercio de la población. Joder. A tomar por culo por ese régimen. Pol Pot es uno, quizá, hombre, claro, ha habido nombres con más marketing, ¿no? Adolf Hitler, Stalin, el demócrata de los que ya no quedan, el propio Mao. Han tenido sus campañas un poquito más potentes, claro. Pero quizá Pol Pot es uno de esos no tan conocidos, pero que ojito. Que podría dar la sorpresa, sí. Hay que decir que, claro, Pol Pot y los Khmeres rojos habían sido un régimen apoyado por Mao. Perdona que te interrumpa. ¿Me puedes repetir lo de los rojos? Es que estoy entendiendo todo el rato los Khmeres rojos, entonces no quiero quedarme con esa idea en la cabeza, por favor. Khmeres. Vale, gracias. Digo, porque es que igual me voy a dormir pensando con los Khmeres rojos y ya no voy a poder conciliar el sueño. Que a lo mejor son los Khmeres malignos, ¿no? Claro. O igual es uno de los dos Khmeres, uno es el bueno y otro es el malo. Por cierto, hablando de todo un poco, no se ha vuelto a saber de los Khmeres, que también es una cosa que me empieza a preocupar. Bueno, esperemos que sigan vivos, ¿no? Pues claro, si aquí no... La última vez que yo les vi eran jóvenes todavía. La última vez que coincidimos. Bueno, pues nada, si alguien sabe algo de los Khmeres, también por favor que nos lo haga saber, por favor. Sí, gracias. Y que avise a Informe Semanal. Sí. Bueno, te digo que Vietnam decidió invadir Camboya, alegando que dentro de esta matanza que Pol Pot y los Khmeres rojos estaban haciendo en Camboya, pues que había vietnamitas y que, bueno, pues es curioso porque, quiero decir, todos eran comunistas en general. Pero Vietnam era comunista, los Khmeres rojos eran comunistas, China era comunista, la Unión Soviética era comunista, bueno. Todo esto
¿Antes o después de la guerra de Vietnam, de Estados Unidos-Vietnam? Después, Vietnam. O sea, se vinieron arriba. O sea, claro, o sea, Pol Pot, los Jemeres Rojos gobiernan desde el 75, que es el año en que Estados Unidos sale de Vietnam. Vale, ¿y quién atacaba? ¿Vietnam o Camboya? Vietnam a Camboya. Que te digo, los vietnamitas ganaron y se vinieron muy arribita. Dijeron, venga, a invadir cosas. Mira, bueno, y de hecho al principio le salió bien porque Vietnam efectivamente consiguió conquistar Camboya, consiguió expulsar a los Jemeres Rojos, acabar con el régimen de los Jemeres Rojos, algo que a China no le hizo gracia porque aquí tienes que entender que mientras a Vietnam el gran apoyo de Vietnam era la Unión Soviética, el gran apoyo de Camboya era China. Los dos países que empezaban a pugnar por ser el país líder dentro del comunismo mundial, del socialismo mundial. Sí. Así que la invasión de Vietnam a Camboya con el apoyo soviético fue contrarrestada por la invasión china de Vietnam en venganza por haber quitado al gobierno que China estaba apoyando, que era el gobierno camboyano. Claro, al final esto es una batalla en realidad entre la URSS y China lo que le viene a decir a la Unión Soviética es: aquí en esta zonita el que manda soy yo, no tú. Sí. Que tú eres comunista y tienes un país muy grande, pero aquí, por aquí debajo, en esta península de Indochina que está aquí mando yo. Y no te pongas tonto, que a ver si voy a ir a por ti. No porque tienes cabezas nucleares, pero cuidado. Las ojivas, sí, que me estás calentando. Que soy 800, 900 millones de personas. Cuidado. Mucha gente, ¿eh? Si saltan todos los chinos ya sabéis que la liamos. Otra de las políticas que va a introducir Deng, y que además ha sido bastante conocida, esta sí que ha sido retirada hace poco, pero ha durado bastante, ha sido la doctrina del hijo único. Bueno. Deng entiende que, claro, si la población china, que ya estaba creciendo muy rápido, con las mejoras económicas, ya sabemos, cuando la economía mejora, pues las familias se animan a tener más hijos. Claro, China no es un país que crezca de 3 en 3 niños, precisamente. A lo mejor cada año nacen, yo qué sé, 100 millones de niños, no lo sé. Ya. Él entendía que, claro, un ritmo de crecimiento de población tan rápido ponía en riesgo el crecimiento económico porque, claro, en un momento dado la población supera los recursos disponibles y eso era un problema para China. Así que, además, eso detrae recursos de otros lugares donde serían más productivos. Así que Deng Xiaoping aprueba esta doctrina del hijo único, donde, como digo, como su propio nombre indica, pues cada familia solo tenía permiso para tener un hijo. Hubo excepciones dentro de esta doctrina, como algunas minorías étnicas, como sobre todo para no tener descontentos dentro, como alguna parte de la población rural que podían tener algunas excepciones, porque claro, en el campo tener más mano de obra sí que es fuente de riqueza, o aquellos se les permitió a algunos a cuya primera hija ya hubiera nacido y hubiera sido mujer, ¿vale? Se le permitía tener un segundo hijo. Pero en general esta política sabemos que condujo con frecuencia a abortos forzados, a esterilizaciones de mujeres, a abandono de niños y niñas, especialmente de niñas. En muchos casos el intento de esconder segundos o terceros hijos e hijas cuando llegaban los inspectores del partido y se les presentaba como hijos de otros o huérfanos que habían aparecido en la ciudad o mendigos que andaban por allí, y trajo también numerosas multas para quienes no cumplían con la ley. Es verdad que esta política ya empezó a relajarse tras la muerte de Deng Xiaoping en los primeros 2000, pero no se abolió hasta 2016 y también por razones económicas. Es decir, Xi Jinping ha quitado esta doctrina precisamente porque ahora el estancamiento demográfico de China le impide crecer más, porque ya no hay más gente consumiendo cada vez, con lo cual digamos que esta política se ha revertido, pero también por razones económicas. Y decía que más niñas que niños porque en la cultura china el varón tiene preeminencia sobre la mujer, el varón es quien se encarga de trabajar, quien es fuerza productiva más interesante para el país según la doctrina socialista, porque hace los trabajos más físicos y duros, porque es quien se encarga de la familia, cuando falta el padre se encarga el hijo, no se encarga la madre. Bueno, y en muchas ocasiones se han conocido muchos casos de familias que al tener una hija o han abortado antes de tenerla o según ha nacido y han visto que era una niña, se han deshecho de ella, o bien abandonándola, bien matándola directamente
para poder tener la esperanza de tener un hijo en el futuro. Eso también ha traído problemas. Precisamente este estancamiento poblacional y demográfico que tiene ahora China se debe a que hay muchos más hombres que mujeres, claro, porque las niñas no eran apreciadas y no eran queridas y solo se podía tener un parto que fuera niño. Claro. Mucho mejor que niña. Pero entonces, por ejemplo, si te pillaban, ¿el castigo era solo multa económica o cogían al niño y le daban...? Bueno, hasta donde yo sé eran multas. Aunque claro, matar gente tampoco creo que yo le supusiera ningún problema. Pero bueno, supongo que en ese caso lo que se entendía es, bueno, pues más fuerza de trabajo y a tirar millas. Pero vamos... Pero también te digo que es como una ley como muy concreta, ¿no? ¿No es un poco raro que se haga una ley tan específica? No, también entiendo que es un problema, o que ellos vieron como un problema después de estudiar la sociedad china y ver qué pasaba y tal, y esto era una solución como muy, muy rápida, ¿no? No, sobre todo porque el crecimiento chino, que estaba siendo rápido, pero que claro, es que el crecimiento de la población china fue un boom. Aquí en España ocurrió algo parecido, no en esas cifras, claro. Pero tú piensas en la generación del baby boom, la generación de los 60. Sí. No sé, yo creo que no es... Bueno, tus padres eran de esa generación, a lo mejor un poquito antes, a lo mejor, ¿no? Pero vamos. La generación que nace en los 60, que nuestra generación la llamamos baby boom, es precisamente porque cuando en los 60 empieza a mejorar la economía española, aquí todo el mundo empieza a tener 2, 3, 4 hijos. Claro. Hubo mucha gente que evidentemente después de la posguerra no se podía permitir mantener tantos hijos. Y con lo cual aquí empieza un boom, que son los que están llegando ahora a las pensiones, y por eso nos vamos a ver donde nos vamos a ver. Pero aparte de eso, tú ten en cuenta, mira, en 1960 China tenía más o menos unos 660 millones de habitantes. Grande. A día de hoy son más del doble, es decir, en 60 años han doblado su población. En el año 80, que es cuando Deng Xiaoping más o menos ya está sentado en el poder, en 1980 habían crecido en 300 millones de habitantes. En apenas 2 décadas habían crecido un 50% su población. Si China seguía creciendo a ese ritmo, lo que decía Deng Xiaoping es, a este ritmo llegará un momento en que la economía no va a poder sostener este crecimiento. Y claro, contar con un sistema autoritario o una dictadura, pues te permite poder hacer este tipo de políticas. A partir de ahora todo el mundo tiene un hijo y al que no tenga un hijo, pues primero le fría multas y si no, pues casualmente desaparecerá en algún momento de la ciudad o del pueblo. Y ya está. Por lo que sea. No pasa nada. Claro. Vale. Recuerda que de todas maneras siempre presente que en la población china está muy instalado ese principio de la obediencia a la autoridad. Si recuerdas, hablaba de obediencia a la autoridad siempre y cuando la autoridad mire y actúe éticamente y siempre por el bien de su pueblo. Y ellos estaban empezando a ver cómo su vida mejoraba. Es decir, con lo cual nadie pone en discusión que si la autoridad dice esto es porque entiende que es lo mejor. Están tomando decisiones, están mejorando mi vida. Si ellos deciden esto, les debo obediencia porque lo que están haciendo de momento funciona. Tras esta época, también en esta época, a finales de los 70, principios de los 80, Deng va a lanzar una campaña que en chino se llamó Boluan Fangzhen. Hombre. Que en castellano lo podríamos traducir como algo de rectificación del gran caos. Y va a ser una campaña que venía a solventar los problemas creados por la revolución cultural de Mao, de la que te he hablado antes. Él no estaba de acuerdo con la revolución cultural, eso de quitarse de encima a toda la intelectualidad. No hablo solo de los intelectuales, escritores y demás, sino de los profesores de universidad, etcétera. Para él era una equivocación, porque, repito, él considera que es muy importante tener a gente con conocimiento, que eso es lo que hace progresar al país. Entonces, esa persecución a intelectuales, la destrucción de artefactos históricos y culturales chinos en aquella época que recordaban a la época imperial y a la época capitalista, y la distorsión que causó en la vida económica aquella revolución cultural, no fueron del agrado de Deng Xiaoping. Y cuando él ya se vio asentado en el poder, cuando vio que sus primeras reformas empezaban a funcionar, llegó esta política que venía a rectificar aquella de Mao. Porque Deng, repito, es ante todo un pragmático. Restituyó a intelectuales, a purgados en el partido, a profesores en las universidades y en los colegios. Restableció un cierto estado de derecho siempre dentro del sistema comunista, entendiendo que la intelectualidad, que la sabiduría que esa gente había dejado de aportar al país porque Mao así lo había decidido,
había perjudicado al país. Esta gente era necesaria porque por mucho que pudiera tener una opinión, tampoco es que opinaran lo contrario, ni que fueran diciendo que todo el mundo eran terroristas o dictadores, simplemente tenían visiones diferentes a lo que Mao planteaba. Así que Deng dijo, bueno, pues Mao ya no está, tenéis que venir y colaborar en que el país sea mejor. Y en cierta manera eso le da una paz interior, le da mucha menos resistencia a sus medidas, porque esta intelectualidad va a reconocer los logros de Deng, ven en Deng a un pragmático, alguien que sí que valora el conocimiento, que sí que valora lo real, no tanto lo ideológico, y en cierta manera esta intelectualidad va a ser muy importante para apuntalar el poder de Deng Xiaoping dentro de China. No significará una rectificación oficial de la revolución cultural de Mao, que seguirá siendo política reconocida como acertada, porque para eso la hizo Mao. Pero de facto, quienes estudiamos la historia, es una rectificación clara de lo que Mao hizo en los años 70. Oye, todas estas políticas llevadas a cabo por Deng Xiaoping, ¿en qué punto o en qué porcentaje se podrían denominar como populistas? Bueno, en líneas generales, claro, partiendo de la base de que todo poder está ligado íntimamente al populismo, Deng Xiaoping era populista, como todos los líderes, pero es verdad que en este caso Deng Xiaoping era un líder que prefería más que hablase sus medidas y las repercusiones en la mejora de la vida de la gente, más que dar muchos discursos ideológicos y demás. Él escribió mucho, él tiene una obra extensa y de hecho buena parte de su ideología que él dejó por escritos fue añadida a la Constitución china en 1999. Pero él sabía que al final lo que, te digo, es esa visión pragmática en la que ciertamente muchos líderes, sea cual sea el sistema al que pertenezcan, a veces se les olvida. Se olvidan algo tan sencillo de cómo funciona el poder. Si tú mejoras la vida de la gente, tu poder está asegurado. Muchas veces nuestros gobernantes en democracia se olvidan de que si durante los 4 años que tienen gobiernan bien y mejoran la vida de la gente, es muy probable que a los 4 años le vuelvan a elegir. Porque la gente quiere vivir una vida normal, digna, bien. Pues que pasados 3 años te entra ya el cangueli de las elecciones otra vez y no se puede estar ahí gobernando. Uy, pasados 3 años, bueno, pasados 3 años. Aquí ya a las 6 meses ya estamos inaugurando rotondas. Mario, por favor. Claro, es verdad. También es verdad que viviendo en quiero decir, dirigiendo una dictadura es mucho más cómodo todo. Sí, ¿no? Tienes que discutir con mucha gente. Claro, efectivamente. Vale, con eso lo que estoy diciendo es que en esto Deng Xiaoping, y repito, y rectificando al propio Mao, y yo creo que Xi Jinping ha cogido un poco esta misma línea. Si yo consigo que la gente vea que durante mi gobierno ellos viven mejor, que el país es mejor, que el país es más rico, que el país es más importante a nivel internacional, que la gente vive mejor, que hay menos pobreza en las calles, poca gente va a discutir mi poder. Ahora, que dentro hay mucha propaganda, mucho esfuerzo en convencer al pueblo chino de determinadas cosas, digamos que de las motos que intentas vender. Sí. Claro, y ahí el populismo evidentemente está muy presente. No digo que Deng no sea no fuera un presidente populista, lo era como todos los dictadores. Y casi me atrevería a decir que que todo puesto de poder tiene dentro algo, todo persona de poder tiene algo de populista dentro. Pero él era más, por ejemplo, bastante más discreto que Mao. Mao era más grandilocuente, más. Le gustaba más figurar en los papeles, ¿no? Como se dice actualmente. Vale, guay. Y de hecho, por ejemplo, si ves a Xi Jinping, también es un líder bastante discreto, no hace nunca declaraciones grandilocuentes. Son muy fieles a esa tradición de la que te hablaba en el primer capítulo, ¿no? De personas calmadas, que no sobrereaccionan, que no muestran sentimientos, que no muestran pasiones, que no, pues eso, que no. Aquí hemos montado un pollo porque un ministro del gobierno por sus cojones quería entrar a un palco y una señora de protocolo le ha parado y aquí todos nos hemos venido arriba. O sea, quiero decir, eso en China es impensable. Ahora hablamos porque es que esto es maravilloso. Ya, pero que lo que quiere decir es que eso en China es impensable. Que si hay que hacerle algo al ministro o a la de protocolo, se hace en una parte.
Nadie va a ver a Deng Xiaoping alterado, nadie va a ver no sé, declaraciones de estas de joder. Se ha calentado, se le ha calentado el boquín. No ocurre, y así Jinping tampoco. No va a ocurrir. La frase se ha calentado el boquino, no, por lo que sea, no tiene traducción al chino, ¿no? Vale. Correcto. Bueno, los cambios a principios de los 80 ya va a introducir los grandes cambios económicos, estas grandes reformas enfocadas sobre todo en la economía con dos movimientos importantes. El primero va a ser el establecimiento de las llamadas zonas económicas especiales, que se van a situar en las áreas costeras, especialmente en las del sur, donde allí Deng va a instalar las industrias intensivas en mano de obra que están orientadas a la exportación. Y aquí vamos a empezar a ver industria que con Mao jamás se pensó, porque repito, Mao se concentró en la industria pesada. Aquí vamos a empezar a ver la industria del textil, la industria de electrónica o la industria del juguete. Fíjate. Porque el objetivo de la industria es fabricar mucho, fabricar barato y vendérselo todo a los occidentales. Claro. Y con el dinero que ingresamos, como nosotros pagamos salarios bajos y demás, nos vamos enriqueciendo y cada vez vamos adquiriendo más tecnología y mejor tecnología. Además, si a eso le permitimos a empresas extranjeras invertir en las empresas que están en estas zonas concretas, no en las del resto del país, solo en las que están aquí, que por supuesto las controlamos nosotros, pero les dejamos invertir, bueno, pues se llevan una parte del beneficio que es pequeña a cambio y yo consigo, por ejemplo, que gracias a estas empresas extranjeras privadas me llegue tecnología que de otro modo no podría conseguir, me lleguen, por ejemplo, conocimientos técnicos que de otra manera no podría conseguir, etcétera, etcétera. Y esta va a ser una de las grandes claves para el despegue económico chino. Estas zonas económicas especiales siguen existiendo a día de hoy, siguen siendo la base de la economía. Casi toda la industria exportadora de China está en estas zonas económicas especiales. Por otro lado, Deng va a dejar de colocar en el gobierno a gente afín dentro del partido y va a poner en el gobierno a tecnócratas, es decir, a gente que sepa de lo que habla. Yo quiero, para el Ministerio de Obras Públicas o de Fomento, quiero ingenieros. Para el Ministerio de Economía, quiero economistas. Para el Ministerio de Derecho, de Defensa, de Justicia, sí, quiero a gente que es experta en Derecho. Pero además no quiero a cualquiera. Quiero a gente que tenga los mejores conocimientos posibles que haya en el mundo en ese momento. Porque estos tecnócratas que va a empezar a colocar en su gobierno son chinos que han estudiado en las mejores universidades occidentales, no en China. Yeah. Han salido del país en busca del mejor conocimiento posible, el más avanzado que en esos momentos está más en Occidente, y se los trae de vuelta a China para que con su conocimiento y su experiencia en el exterior lo pongan al servicio del gobierno y del partido. Y todos aquellos que ganaban posiciones haciendo felación, sí, entiéndaseme, más por enchufismo, por cercanía o demás, eso con Deng no es que desaparezca, seguirán habiendo esa gente en la parte alta del partido, pero no en el gobierno. El gobierno va a ser un gobierno técnico. El gobierno va a ser un gobierno que prime el conocimiento para la mejora económica del país en vez de el palmerismo o el trompeterismo. Si ahora de repente aquí en el gobierno de España se hiciese eso mismo, ¿cuántos aguantarían de los que se encuentran actualmente en el gobierno? O incluso de los que están en el Congreso. Creo que el ministro de Presidencia que intentó subir a un palco, creo que no estaría, por ejemplo. Es que es mi tema preferido de esta semana. Bueno, a ver si me entiendes. Yo no considero estrictamente obligatorio que el ministro de un ramo tenga que ser un profesional de ese ramo. Entre otras cosas porque el ministro tampoco decide tanto. Ya. Quiero decir, y aparte el ministerio ya cuenta con técnicos y gente experta. Pero tiene que ser gente válida, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Es mi visión personal. Hombre, entiendo que un ingeniero, pues en el Ministerio de Fomento, pues a lo mejor tiene ideas o cuando le hablen los técnicos de determinadas cosas podrá entender algo más, pero entiendo que un ministro, incluso siendo ingeniero, un ministro no entiende de todo lo que ocurre en el ministerio. El ministerio se encarga de muchas cosas. Claro. Dicho esto, sobre todo tienen que ser gente que se sepa rodear de gente que sepa escuchar a quien tiene que escuchar y que sepa tomar decisiones, que tenga el coraje de tomar decisiones. Yo creo que eso, desde mi punto de vista humilde, debe ser lo principal en un ministro. No, prefiero a alguien que sepa a quién tiene que escuchar, que se deja aconsejar y que tome decisiones, a un ingeniero que luego no pues sea un paraete y no sepa tomar decisiones determinadas o no sepa salir de determinadas posiciones. Dicho esto,
no tengo nada en contra con que un ingeniero sea ministro de Fomento o que un médico sea ministro de Sanidad. No tengo ningún inconveniente con eso. Siempre y cuando, repito, sean personas que sepan tomar decisiones y que se sepan rodear de gente que de verdad. Líderes, al fin y al cabo, claro, sí. Claro, pero porque, repito, los ministerios ya tienen técnicos y tienen funcionarios que ya saben de lo que están hablando en líneas generales. Que todo lo que hace el ministerio no es labor del ministro, efectivamente. No, sí, además, y en muchos casos el ministro y el ministerio están a hostias. O sea, los funcionarios van a los funcionarios van a seguir ahí y el ministro de saber cuándo se va. Esto es así. Sí. Bueno, todo esto realizado en los primeros años del gobierno de Deng Xiaoping, repito, en muchos casos siguen vigentes en la actualidad, algunas tal y como Deng las dejó, otras modificadas, evidentemente con el paso del tiempo y por el nuevo liderazgo de Xi Jinping. Pero digamos que esto es lo que moldea lo que a día de hoy se conoce como la doctrina del socialismo con características chinas. Es decir, alejándose un poco de la idea de ese socialismo soviético que era el que marcaba un poco el rumbo de lo que el socialismo supuestamente debía ser. Es decir, el socialismo con características chinas se resume en, primero, es un socialismo de mercado, o mejor dicho, una economía de mercado socialista. Es decir, una economía que se alejaba de la planificación centralizada soviética, que prohibía toda actividad privada y que no participaba de la economía internacional capitalista, con un dominio claro de la propiedad estatal. Es decir, el Estado va a participar de esa economía capitalista, pero lo va a hacer el Estado, no va a haber iniciativas privadas, salvo aquellas que el Estado permita, siempre en unas pequeñas cantidades y siempre que proporcionen beneficio al país, y que permitirá de forma limitada y controlada la actividad privada y el beneficio del país. Pero todo siempre va a estar detrás del Estado. Segundo, el rechazo a una sociedad socialista y pobre, porque una de las cosas que Deng más criticó de la Unión Soviética era que la Unión Soviética se ufanaba de ser la sociedad comunista perfecta, pero que era una sociedad llena de pobres. Que por qué para ser socialista había que ser pobre. Que es la lucha que tenemos ahora cuando vemos a alguien de izquierda con un iPhone y la gente le dice que incoherente. No, es que Deng Xiaoping le diría, ya, pero es que ser socialista no significa ser pobre. Si el sistema socialista funciona, hay más riqueza para repartir entre todos. Entonces China no entendía o Deng Xiaoping no compartía el hecho de repartir pobreza. Hay que repartir riqueza y el Estado tiene que hacer lo necesario para crear esa riqueza para luego poder repartirla. El socialismo chino es profundamente, eso sí, es nacionalista. Claro. El socialismo chino es heredero de una historia milenaria y de unas tradiciones milenarias que desde luego no se borran de la noche a la mañana y que desde luego los gobiernos, especialmente el de Deng Xiaoping y ahora el de Xi Jinping, tampoco tienen ningún interés en borrar. Siempre es muy socorrido acudir a esa herencia milenaria, a eso que compartimos los chinos, a esas teorías de Confucio, a ese budismo ancestral, porque, entre otras cosas, repito, hay principios muy importantes para el Partido Comunista Chino, como la obediencia, como el control de las emociones, que estas cosas para una dictadura le vienen muy bien, claro. Hombre, ya ves. Si tú ya tienes una educación tradicional donde te dicen desde pequeño que tienes que obedecer a la autoridad, sea esta autoridad tu padre o sea esta autoridad el gobierno, coño, que tienes mucho hecho. Todo es así. Entonces, el comunismo chino es nacionalista. Es muy nacionalista. El comunismo chino es más, para que te hagas una idea, el comunismo chino es precisamente eso, es chino. No es como la Unión Soviética, cuyo comunismo pretendía exportar a todo el mundo. La Unión Soviética aspiraba a que el comunismo soviético fuera el imperante en todo el mundo. China dice que no, que cada uno tenga el comunismo que pueda o que quiera, pero que nosotros vamos a tener que es el nuestro porque es el que mejor se adapta a nuestra sociedad. ¿Y no ha habido ningún momento en el que desde la Unión Soviética o la actual Rusia o quien fuera mirasen con ojos golosos a todo esto que había montado China? Es decir, ya que estamos basados en los mismos principios comunistas, ¿vamos a intentar seguir un poco las prácticas que han hecho los chinos? ¿O sería un poco extraño? Es que es complicado. Precisamente hoy tenía una clase en una clase he tenido un debate con ellos sobre esto porque estábamos hablando en clase de economía de los impuestos y demás, y claro, yo les contaba, pues por ejemplo en Suecia
la gente paga muchos más impuestos, pero también es verdad que reciben muchas más cosas, como por ejemplo, les decía, tú si fueras sueca podrías ir a la universidad gratis, claro. No tienes que pagar nada. Y entonces una alumna me ha preguntado, ¿y entonces por qué no hacemos aquí lo de Suecia? Y yo le respondía, le daba una respuesta que a priori parece una respuesta de subnormal, pero que tiene mucha más carga de profundidad de lo que pueda parecer. Sí. Mi primera respuesta, para dejarla un poco loca, ha sido porque no somos Suecia. Claro, dirás tú, qué gilipollez. Ya, con eso lo que quería decir, que luego se lo he explicado, evidentemente, no lo he dejado con la duda. Claro, porque no somos Suecia. Hasta luego, venga, nos vemos luego. Se acaba la clase. Es porque las sociedades y las culturas son diferentes. Y lo que funciona en Suecia a lo mejor no funciona en España. De hecho, es muy probable que no funcione en España. Porque tenemos actitudes diferentes, porque tenemos culturas diferentes, porque entendemos determinados aspectos de la vida, de la política y de la economía de manera diferente. Claro, todo el mundo aquí decía, joder, ya podíamos traer el sistema educativo de Finlandia. Pues es que a lo mejor el sistema educativo de Finlandia a ellos les funciona muy bien y a nosotros no. Por ejemplo. Es que claro, en Finlandia a lo mejor hay épocas del año que tienen 4 horas o 5 horas de luz al año. Pues se meten en casa, los niños leen porque a veces no hay otra cosa que hacer. Entonces tienen determinadas actitudes que son diferentes a las nuestras. Son, bueno, digamos, también por la influencia histórica, por la influencia de la religión, sin duda alguna. Las culturas católicas somos más de estar en la calle, más de celebraciones conjuntas. Las culturas centroeuropeas son más de para adentro. Pero que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la geografía, tiene que ver con muchas cosas. Tú coges una ley exactamente de un sitio donde funcione, la llevas a otro país y lo más probable es que no funcione. Entonces, claro, lo de China es muy interesante, pero la cuestión es que, por ejemplo, la Unión Soviética no tenía las condiciones para hacer eso mismo en la Unión Soviética. Para empezar, esa cultura milenaria nacional que tiene China, que les lleva a ser de una manera determinada y por tanto le permite, en este caso a Deng Xiaoping, llevar a cabo determinadas iniciativas que a lo mejor en la Unión Soviética no hubieran sido posibles. Claro, es que los modelos no son comparables. También podríamos decir, oye, ¿por qué nadie ha copiado el modelo estadounidense? Pues probablemente, pues ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que no vaya mi sobrina a un Walmart a comprar una pistola. Es decir, los sistemas no son perfectos. Si lo fueran, todos tendríamos el mismo sistema. Pero aparte es que no exista el sistema perfecto. Es que cada sociedad entiende su vida de manera muy distinta. Aquí intenta poner el nivel de impuestos que hay en Suecia. Eso, no le has dicho a la muchacha, pregúntale a tu padre si quiere pagar más impuestos para que tú vayas a la universidad gratis. Va a decir, tú anda, niña. O para que te den ayudas para irte de casa con 18 años, por ejemplo. Sí, claro. Sí, seguro. Pero diles que no van a pagar vamos a poner que cobren un sueldo tal, que no van a pagar el 30%, que van a pagar el 54%. Sí, coméntaselo a tu padre. Coméntaselo, ya verá qué risas. Hoy se ha hecho una tarde buenísima. Luego la respuesta es, claro, hombre, pero si yo pagaría más impuestos y luego lo veo reflejado. No te engañes. Aquí no jode pagar impuestos. Nos gusta o no nos gusta, esto es así. Es así. Sí. Bueno, como te decía antes, también el socialismo chino se adhiere a la ciencia y a la tecnología como medio para mejorar el bien común. Ellos, fíjate, son cientifistas a tope. Ellos no creen en verdades mesiánicas. La ciencia y la tecnología, el conocimiento, es lo que nos da el progreso y lo que nos va a hacer mejorar económicamente. Y las decisiones que toma el partido y el gobierno tienen que estar basadas bajo postulados científicos. Y no es extraño, por ejemplo, y esto por ejemplo lo digo porque he leído un artículo de TikTok de lo que te hablaba antes, no es extraño que aquí un niño en Europa o en Occidente, tú le preguntas con 12 años si quiere ser influencer. Joder. Pero allí en China, un niño de 12 años quiere ser ingeniero, quiere ser astronauta, quiere ser lo que nosotros queríamos cuando no teníamos tampoco redes sociales, por ejemplo. Sí. Porque desde muy pequeño se les inculca que si tú quieres ser útil a tu sociedad, a tu país y al partido, tienes que poder aportar desde el conocimiento. El conocimiento es algo muy valioso en la cultura china. Y además, para conseguir el éxito de sus objetivos, el socialismo con características chinas de Deng Xiaoping, debía seguir la guía de los 3 noes. Ostras. Esto es un titulazo que puso Deng Xiaoping ahí. Como les gusta poner nombres con números a cosas, ¿no? De los 4 no sé qué, los 3 no sé cuántos, joder.
Y aquí es donde Deng Xiaoping va a establecer unas bases que quizá estos 3 noes sí que ha sido lo que más ha modificado Xi Jinping. Decía Deng Xiaoping, no a liderar el mundo. Es decir, China debe pensar en China, no en los demás. Ya. Segundo, no buscar la hegemonía. Hay que evitar enfrentarse, entrar en conflictos con terceros países. Y esto China de momento lo está evitando. Si ves, China no quiere guerras. China no quiere meterse en jardines. Porque China tiene un camino y ahora mismo no es el momento de meterse en una guerra. Que llegará ese momento, no lo dudemos. Pero no ha llegado ese momento todavía. Y el tercer no a la confrontación bélica con otras potencias. Es mejor usar diplomacia porque eso da estabilidad y mejora la economía. Y porque China y Deng Xiaoping aprendió una cosa de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a ser la gran superpotencia que es porque nunca se hizo ninguna de las dos guerras mundiales, no se hizo sobre territorio estadounidense. Y eso le permitió mantener sus industrias activas, vendiendo a todo el mundo, a todos los países que se tenían que reconstruir. Ahí estaba Estados Unidos. Ya. Y China quiere eso. Los demás mataos, si os apetece mataos. Que ya estoy yo aquí para venderos las cositas. Claro. Uno de los momentos más delicados que vivió Deng Xiaoping como líder también llegó en estos años, concretamente en el año, bueno, un poco más adelante, en el año 1989, además con una imagen que es mundialmente conocida y que tú seguro vas a recordar. La imagen es varios tanques en una enorme plaza y un señor mayor con una bolsa parando al tanque. No sé si sabes de lo que te hablo. Sí. Claro, la apertura económica al exterior que impulsó Deng Xiaoping, así como las generaciones de chinos que empezaron a ser enviados al exterior para estudiar fuera y recoger ese conocimiento para luego devolverlo al país, tiene también un efecto secundario. Y es que implica que los chinos, o que algunos chinos, empiezan a conocer otras realidades. Y viajan a Occidente y se relacionan con empresas occidentales. Y allí de repente ven como un directivo tiene un pedazo de coche que flipas. Ya. Y viste unos trajes maravillosos. Y los que viajan a las universidades europeas o estadounidenses empiezan a ver cosas que se llaman derechos y que se llaman libertades, por lo que sea, ¿no? Ya. Y algunos de esos, cuando vuelven a China dicen, ¿y por qué aquí no? Ya. ¿No? Ese es el gran peligro del capitalismo, siempre lo decían los grandes líderes comunistas, siempre han dicho, ese es el gran peligro del capitalismo que te come la mente, te absorbe con cosas como derechos y libertades que tampoco son tan importantes. No, la verdad que no. Es individual y sobre todo el gran miedo que se tiene desde el comunismo y concretamente desde el comunismo chino es el individualismo que hay en Occidente. La gran fuerza de China estaba en el conjunto. Si los chinos empezaban a ir cada uno a su bola, buscando el interés propio y no anteponiendo el interés común, el proyecto comunista se iba a la mierda. Entonces, el 15 de abril de 1989, uno de los grandes líderes de esta facción que empezaba a pedir más libertades y más derechos, se llamaba Hu Baoyang, va a morir. No por nada, o sea, murió de un ataque cardíaco oficialmente, pero no saltó por eso. Sin embargo, su muerte sí que hizo que se despertara una parte especialmente de los intelectuales y de la clase universitaria china, que empezó a reunirse y a exigir más libertades y más derechos al gobierno chino en una plaza bastante grande que hay en Beijing, que todo el mundo conoce porque todo el mundo la nombra, que es la plaza de Tiananmen. Allí, esas protestas y esas exigencias de más libertades, en principio el gobierno chino, las ignora, entendiendo que es proceso de un momento, acaba de morir una figura importante para ellos, son una minoría. Lo que ocurre es que estas protestas cada vez se va uniendo más y más gente y más gente. Con el paso de los días, se empiezan a reunir todos los días en la plaza de Tiananmen y cada vez más gente. Cada día más gente. Hasta que llega un momento en que el número de concentrados es tal que Deng Xiaoping decreta la ley marcial y saca al ejército a las calles porque ya se ha acabado la tontería. Aquel aquella masacre que el ejército chino hizo en la plaza de Tiananmen, se calcula, y porque tampoco se sabe ni se podrá saber jamás a ciencia cierta, algunos hablan de cientos de muertos, pero hay otras fuentes que hablan de más de 1000 e incluso más de 2000 muertos.
La realidad es que todo el mundo conoce el vídeo y la fotografía del señor mayor delante del tanque y el tanque intentando sortearle. Pero poca gente o pocas veces he visto yo la foto donde se ve la plaza de Tiananmen repleta de cadáveres en las calles. Y se puede ver, ¿eh? Si se busca, se puede ver. Aquello fue el momento más duro porque Deng Xiaoping provocó, las actuaciones de Tiananmen provocó grandes y duras reacciones internacionales. Recuerdo que hasta ese momento te he comentado antes que Deng Xiaoping incluso desde Occidente era visto como un líder, bueno, era comunista sí, pero bien aceptado, con el que se podían mantener relaciones. La masacre de Tiananmen va a cambiar muchas visiones, o mejor dicho, va a abrir los ojos sobre lo que realmente el régimen chino sigue siendo de puertas hacia adentro. Y durante un tiempo China volvió a ser aislada. Además, acuérdate, 1989 es el año de la caída del muro. 2 años después que la Unión Soviética, es decir, el mundo comunista se empieza a desmoronar en Occidente. China se empieza a quedar sola, quedan países comunistas como Cuba, como Corea del Norte, como Vietnam, que no son países relevantes a nivel internacional. Sí. Con lo cual, Deng Xiaoping se ve criticado desde el exterior y además se empieza a quedar sin el gran país comunista que en muchos casos recibía la URSS por China. Es decir, atacar al comunismo era atacar a la URSS. Yeah. También te digo que Deng Xiaoping tampoco debió perder mucho sueño con aquello, en líneas generales. Vale. Curiosamente, ese mismo año, en 1989, Deng Xiaoping decidió abandonar sus puestos en el gobierno chino y en el partido porque ya estaba con un delicado estado de salud. Hay que recordar que en 1989 Deng Xiaoping ya tiene 85 años. Yeah. Ya va teniendo una edad. De hecho, se le va a quedar una parte del cuerpo paralizada por un ictus. Bueno, ya el hombre... ya un poquito así, arrastrado. Mira, Biden, que aguanta. Claro. Bueno, o no. Ya veremos si aguanta o no. Claro. Claro, la retirada de Deng Xiaoping provoca que China quede prácticamente paralizada. Había sido el segundo gran líder tras Mao, había marcado una época, había conducido a China hacia su época de mayor esplendor, tanto económico como internacional, y mucha gente en China empezó a temer una nueva lucha de poder. Es verdad que Deng Xiaoping se retiró, pero no había muerto todavía y siguió siendo una figura relevante hasta que muere en 1997. Y curiosamente en esto Deng va a seguir un poco la lógica de Mao. No va a nombrar a los más afines a su persona, sino que va a buscar a un protegido que hasta ese momento, era alcalde de Shanghái, Jiang Zemin, pero que no había sido una figura especialmente cercana ni relevante a Deng, pero que él entiende que él, que ha demostrado siendo alcalde, la crisis de Tiananmen, se produjeron manifestaciones en otras partes del país. Curiosamente, en Shanghái, Jiang Zemin las controló más rápido. A lo mejor no necesitó sacar los tanques a la calle, a lo mejor con la policía le fue suficiente. Yeah. Y digamos esa capacidad de organización y de gestión, que siempre era muy apreciada por Deng, es lo que le va a valer traérselo a Beijing y decirle, yo me retiro porque no puedo más con mi vida, probablemente. Sí, le dijo eso. Te vas a quedar tú aquí. Aún así, como digo, 1992, claro, Jiang Zemin no era Deng Xiaoping. Y por mucho que Deng Xiaoping lo hubiera elegido, no era una figura ni con la misma autoridad moral, ni con el mismo nivel de reconocimiento y de obediencia que había tenido Deng Xiaoping. De hecho, le va a obligar, Jiang Zemin le va a obligar a Deng Xiaoping con 88 años, a salir de su retiro y acompañarle en una especie de ruta por las zonas sur del país para animar otra vez al impulso económico y a recordar qué es lo que Deng había puesto en marcha para seguir trabajando por ello. Es verdad que los eventos de Tiananmen cambiaron un poco la historia de Deng. Yo y algunos historiadores piensan que ese retiro, además de por sus problemas de salud y por su edad ya muy avanzada, Tiananmen se cree que le pasó bastante factura. Voy a ir acabando con otra de las grandes aportaciones de Deng en política, que fue la introducción de la doctrina un país, dos sistemas. Ahí tienes otra vez más números. Sí, es verdad. Un país, dos sistemas. ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping
aunque no lo va a ejecutar porque él ya está retirado, pero sigue siendo una figura que está en la sombra y muchas decisiones siguen pasando por Deng, aunque él no esté en primera fila o no dé la cara todo el rato. Pero tú piensas que ya se sabía que para el año 1997 terminaba el contrato de concesión de Hong Kong a Reino Unido, que por tanto en ese año Hong Kong regresaría a disciplina china, y lo mismo pasaba con la isla de Macao en 1999, que entonces era una colonia portuguesa que en 1999 regresó a manos chinas. Claro, en Hong Kong y en Macao, que tenían sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y legales a la occidental, porque para eso habían estado bajo dominio de potencias occidentales, tenían mucho miedo de volver entre comillas, a formar parte del sistema chino. Entonces Deng Xiaoping va a idear este principio de un país, dos sistemas, en el que les viene a decir a estas colonias, no preocuparse. Cuando llegue el momento de que Reino Unido en Hong Kong y Portugal en Macao abandonen y vosotros regreséis a disciplina china, nosotros os vamos a conceder 50 años donde vais a poder ser libres de mantener vuestro sistema económico, vuestro sistema cultural, vuestro sistema legal. Esto no se ha respetado, pero eso es otro tema. Digo, no se ha respetado especialmente con Hong Kong, que hace no mucho tiempo y probablemente no tardará en volver, precisamente el hecho de que el gobierno chino quiera acabar con la democracia, esa cosa que hay en Hong Kong, pues ha provocado muchas tensiones, entre otros con Estados Unidos, precisamente por lo mismo. Pero bueno, esta idea de un país, dos sistemas, que es lo mismo que a día de hoy sigue ofreciendo China a Taiwán, a la isla, al archipiélago que sigue hoy bajo control de aquel Kuomintang, de aquellos nacionalistas que querían crear y que han creado en Taiwán una democracia a la occidental con un sistema capitalista, eso sí, con algunos soldaditos y aviones estadounidenses cerquita por lo que pueda pasar. O, por ejemplo, con el Tíbet. Sabes que hay un conflicto también con el Tíbet porque China reclama que el Tíbet es territorio chino. En cualquier caso, por si acaso, recuerdo que Taiwán, el gobierno de Taiwán se considera... De hecho, Taiwán no es el nombre del país. Lo llamamos así porque es el nombre del archipiélago. Pero el gobierno de Taiwán se llama a sí misma República de China. O sea, recuerda que ellos creen que la verdadera China son ellos, no el Partido Comunista de China. Sí. Y claro, la cuestión está en que para China... si bien es cierto, Macao y Hong Kong, con sus más y con sus menos, con sus momentos tensos y algunos que todavía están por venir, ya han sido integrados dentro del sistema chino. Taiwán sigue siendo la espinita, a pesar de que a Taiwán se le ha ofrecido también este sistema, este principio de un país, dos sistemas, de decirle, bueno, curiosamente, no sé si sabes, te voy a dar, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, yo lo recordé el otro día y claro, no sé ni siquiera si lo he dicho alguna vez, pero mucha gente cree que Taiwán es un país independiente y no lo es. Solo 14 países en el mundo reconocen a Taiwán y ninguno de los importantes. Ni siquiera Estados Unidos reconoce que Taiwán es un país independiente. Todos reconocen que Taiwán es parte de China. La cuestión está en que lo que se quiere, o digamos la bandera que ondea a Estados Unidos, es proteger la democracia que hay en Taiwán para evitar que la dictadura se haga con la isla. No nos engañemos, Taiwán tiene la mayor fábrica de semiconductores del mundo y a lo mejor algo tiene que ver. Pero bueno, claro. Como te digo, es difícil legalmente. Todos, excepto 14 países, reconocen Taiwán como parte territorial de China. Y de hecho vemos que cuando Xi Jinping o China o algún ministro o algún miembro del ejército del gobierno chino hace una declaración, siempre apelan al respeto por la integridad territorial. Por cierto, que hace un par de días o hace unos 4 días en la ONU se volvió a votar una resolución donde por primera vez China e India votaron a favor de considerar el ataque ruso a Ucrania como una agresión por primera vez. Eso es importante, no tiene mucho bombo, pero es importante. Entre otras cosas porque a China se la ha convencido diciendo: no puedes pedir la integridad territorial, que respetemos una integridad territorial con la isla de Taiwán, si tú apruebas la violación de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia. Claro, ha hecho. Pues hombre, hablando en esos términos ya igual sí que podemos empezar a hablar.
que es la misma razón por la que España no reconoce la independencia de Kosovo, para que cuando llegó, entre otras cosas, para que si alguna vez se vuelve a repetir lo de la declaración de independencia de alguna parte de España, ojalá, para que no se reconozca internacionalmente. Ya. Porque si tú reconoces que una parte de un país tiene libertad para irse, pues Claro. ya te digo yo que ese país, en cuanto Cataluña vuelva a hacer algo, va a decir Cataluña independiente. Claro que sí, la reconozco. Ya. Este es el juego de la política internacional. En cualquier caso, ahondaremos un poco más en el tema de Hong Kong y de Taiwán ya en el próximo episodio, donde ya llegaremos a Xi Jinping. Como te digo, aunque por concluir, que aunque Deng Xiaoping no ocupó cargos formales desde 1989, siguió siendo la mano que mecía la cuna. Siguió siendo la voz más influyente en la política china hasta su muerte en 1997 con 92 años de edad. Fue la gran figura defensora de las reformas y estando él en vida nadie se atrevió a modificar su línea reformista. De hecho, cuando él incluso muere, su apadrinado, Jiang Zemin, va a ser el guardián de las esencias. No va a modificar nada de las líneas políticas de Deng Xiaoping. La figura de Deng es considerada una figura a la misma altura e importancia que Mao por los chinos, lo cual es mucho decir, repito, cuyas políticas han influido o tienen mucha más influencia en la China actual que las de Mao. Es decir, a nivel práctico, tal como a Deng le gustaba, Deng es más autor de la China actual que el propio Mao. Sus políticas y reformas transformaron completamente la economía de China, ayudaron a establecer el camino que le ha llevado a ser hoy una de las grandes potencias mundiales, no solo ya económicas, sino también geoestratégicas. Ese enfoque pragmático del socialismo de Deng Xiaoping, ese énfasis en el desarrollo económico, en el enfoque en la estabilidad, en la unidad, ha dado forma a lo que es la China actual. La figura de Deng Xiaoping es gigante en la historia de China. Repito, lo que pasa es que, bueno, Mao tiene más fama, también por cargarse a más millones de personas. Y por lo que representó en su momento. Un contador, pero sí. Probablemente es mucho más influyente en la China actual la figura de Deng Xiaoping. Si bien sus políticas también han sido, por supuesto, objeto de críticas y debates, no hay duda de que Deng Xiaoping ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la modernización y de la apertura de China al mundo. China no tendrá un líder de esta magnitud, a la altura de Mao y de Deng Xiaoping, hasta el año 2012, cuando llega al poder Xi Jinping, que sí que dará forma a una manera particular de gobernar China, que sí que va a destacar y de hecho que ya ha sido aprobado por el Partido Comunista. Se le ha dado un tercer mandato, que es algo extraordinario, solo reservado a los grandes, es decir, solo reservados a Mao y a Deng Xiaoping, y le ha elevado a los altares del comunismo chino. Todavía está por ver si su herencia habrá cambiado China a la altura de lo que Deng hizo por el país. Y esto es lo que te he venido a contar hoy. Pues muy guay. Me ha gustado mucho. Además es una figura, pues eso, muy interesante. Y eso, que marca un poquito lo que tú dices, lo que es la China actual. Entonces, ¿qué nos quedaría por delante? El Xi Jinping. Nos queda ya llegar a la época actual, llegar a Xi Jinping y a ver la situación de China. Y en todo caso, si diera tiempo en el mismo capítulo, pues en ese, y si no, como mucho más, el de Xi Jinping, y otro donde explicamos un poco más interioridades de la China actual que quizás no se saben tanto. Si puedo, lo intentaré meter en el mismo capítulo, y si no, pues serán 2 más. Y nada, pues si vienen muchos Patreon, pues lo más seguro es que ese último capítulo lo podamos hacer desde China. Pero tienen que ser millones y millones de Patreons ahora mismo metiendo su dinero en el podcast, creo. De hecho, si hay muchos, si hay los suficientes, creo que incluso podemos hacer el programa con Xi Jinping. Efectivamente. No es por darnos bombo, pero algo se está escuchando de que podría venir. Sí, hay muchos Patreons solo, ¿eh? Superamos la barra de los 1000 Patreon, por ejemplo. Claro, efectivamente. Bueno, no es verdad, no digo ningún número. El número es suficiente. Número que nunca se sabe, claro. Así te permite ya un poco bastante decir, no, número no dicen los chinos. Efectivamente. Bueno, pues nada, queda ahí lanzado ese reto para toda la gente que nos escucha y seguiremos hablando de la historia china. Vamos a ver los métodos de contacto porque hay que hablar largo y tendido del Bolaños Gate. Creo que es importante. Vamos allá.
Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Sobre todo si das dinero. Si das dinero, formas parte de Eso también es política y bueno, es una persona amada aquí y podemos plantearnos la idea de los que más dinero den, ponerlo aquí en una foto. Por aquí detrás, por aquí en esta pared blanca, una fotito de la gente. Hay que decir que seguramente esto la gente lo está escuchando a día 8 o 9 de mayo. Nosotros estamos grabando a día 4 o 5, es decir, estamos a caballo entre el 4 y el 5 de mayo. Hay que decir también, por si alguien no se ha enterado, que el día 2 de mayo fue el Día de la Comunidad de Madrid y que aquí se celebraron una serie de actos, como siempre se suele hacer, en el Palacio... ¿cómo se llama el palacio este? El Palacio de Correos, Palacio de Correos. En el Palacio de Correos, efectivamente, donde bueno, pues la presidenta sale a darse sus baños de masas habituales. Varias cosas que yo quiero que me aclares porque aquí es que viene el cachondeo. Primera. Se supone que el señor Bolaños se presentó allí porque le apetecía, ¿no? Porque no tenía nada que hacer ese día y dijo, voy a ver si puedo meterme a la photograph, ¿no? Es un asunto un poco oscuro en líneas generales. Por un lado, la Comunidad de Madrid dice que él no invitó que la comunidad no invitó al señor Bolaños, pero es verdad que ya desde días antes se venía hablando de que Bolaños iba a ir. Yeah. ¿Por qué? Pues yo qué sé, creo que fue inspirado por Mecano, yo creo. Sí. Era Mecano quien cantaba... En la puerta... No, que no. No, yo iba más por en tu fiesta me planté... Sí, en tu fiesta me colé. Mecano, sí, efectivamente. Yo creo que iba un poco más por ahí. Yo creo que Bolaños quería recordar su época de cuando se colaba a la discoteca siendo menor o dando un DNI que no era el suyo, este tipo de cosas que, bueno, yo conozco de oídas nada más. Sí. Pero bueno, ahora Moncloa o el País ha publicado, entiendo que porque Moncloa se lo habrá facilitado, un supuesto email donde el señor Bolaños confirmaba su asistencia a los actos, lo cual sigo sin entender, porque si no te han invitado, ¿cómo vas a confirmar algo que no te han invitado? ¿No? Claro, confirmo, ¿no? Si no tenías invitación tampoco. Vas a una boda, cualquiera que te encuentres ahora, y dices, oye, que confirmo que voy a ir a tu boda. Y dices, no, si es que no estás invitado. Ya, pero es que al haberlo confirmado ya, eso es palabra, ¿eh? Claro. Eso, y la gracia es que no dio a +1, ¿sabes? Vale. Segunda cosa... Con la mujer o lo que sea. Segunda cosa que quiero que veamos. ¿Crees que Margarita Robles se hizo un poco la longuis? ¿Se hizo un poquito la para mí no va esto? Margarita Robles creo que dijo, para una vez que me siento en el palco, se va a levantar Rita de Singer. Estoy aquí in the middle of the palk, ¿no? Ver yo ahora a buscar a este que ni siquiera me cae bien, o sea, no es de mis colegas más acérrimos. Claro, o sea, quiero decir, probablemente Margarita Robles estaba muy cómoda en su sitio y dijo, mira, una vez que me invitan a mí, chato. Claro. Otra cosa más. Hubo poca solidaridad intergubernamental, vamos a decir. Sí, por lo que sea también, sí. Otra cosa, el señor Núñez Feijóo, ¿en calidad de qué estaba en medio del palco de autoridades? Porque no me cuadra. Creo que porque estaba ahí porque se le había hinchado el tello, creo. Tenía ese día un ataque bueno de Dierna. Claro, y dijo, sí, efectivamente. A mí me gusta mucho la excusa de la Comunidad de Madrid porque el decreto dice que se reserva un sitio al jefe de la oposición. Primero, ni siquiera es el jefe de la oposición. Recuerdo que en todo caso debería haber ido la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Claro, hubiera sido Cuca. Por cierto, buenísimas conservas. Pero buenísimo nombre, sí. Pero quiero decir, si había pocos sitios, pues a lo mejor el jefe de la oposición, es decir, que no tiene ni siquiera pues una posición oficial, ni es ningún puesto tal, pues quiero decir, claro, negarle la entrada a un ministro del gobierno, pero ponerle un asiento al Misco, pues está bien, ¿sabes? Es que es todo muy lógico en general.
Bueno, Ayuso, Núñez Feijóo y Almeida eran lo que es la MSN actual, el triplete, los delanteros como Neymar y los otros. Eran las estrellas de Porcino Fútbol Club. Ojalá en pre-campaña juegue alguno en la Kings League. En plan, jugador número 13 especial y aparezca Almeida, que es el futbolista aquí por antonomasia madrileño ahora mismo. Bueno, cuando Almeida coge el balón, el resto se quitan. Claro, por eso. Madre mía, entonces, un poco todo un despropósito, ¿no? Perdón, no vamos a hablar de la jefa de protocolo haciendo de puerta. Hombre, no, pero es que en algunos casos, no sé si fue Alsina, que lo comentaba el otro día, que la jefa de protocolo le hizo un placaje, decía al ministro, un placaje. Y digo, bueno, tampoco fue para tanto el placaje. Tampoco fue para tanto, pero... ¿Que hubiera sido más divertido? ¿Hubiera sido más divertido? Sí. Un placaje hubiera estado mejor. Pero por supuesto. Y además, ya eso valía la pena. Pero quiero decir, vaya cojonazos que tiene una jefa de protocolo de enfrentarse a un ministro. Bloqueo le hizo. Para un colega. No, que aquí tenemos todo organizado y usted aquí no. Pero bueno, que está hablando usted de un ministro elegido, o sea, que parte del gobierno de España, no sé, y usted no sabe muy bien quién es. No, me gusta mucho. O sea, no es una cuestión clasista, es una cuestión de, oiga, que es que no, es que es un cargo público, ¿sabe? Que no es. Pero bueno, sí. Muy bien todo, seguro que esa persona será muy recompensada desde el Palacio de Congreso. Hombre, por lo menos le darán por lo menos una mascota a la que llevar el Twitter, seguro, vamos, eso de ahí para arriba. Creo que están pensando abrir la cuenta de un pato del Manzanares. De un pato mutante del Manzanares. De un pato con 3 ojos y 2 picos. O de una carpa del Retiro, de estas que hay que parecen ballenas. Troncos. Correcto, que tiene los ojos solo en un lado. Ya. Yo hay carpas que he visto que se hunden hacia abajo, que no pueden subir. O sea, son carpas que están gordas, que caen hacia abajo por su propio peso, ¿eh? Que han comido mercurio. Hombre, la gente les tira allí. Ya no solo que les tires palomitas y tal, le tiran hamburguesas, ya la gente le tira pollos asados, ¿sabes? Y alguna vez le ha tirado alguna pistola también, quiero decir. Y algún cadáver. Hombre, son muy bonitos. Si algún día quitas en el agua del Retiro, vamos a limpiar aquí un poquito. Madre mía. Ahí sale el Titanic. Sí, vamos. Bueno. Pues nada, un hecho, una celebración muy edificante, ¿no? Para la ciudadanía madrileña en concreto. Sí. Muy bien. Y bueno, todo lo de gobernar y eso, como siempre decimos, pues ya queda un poco aparte, ¿no? También tampoco. No, y además es que ten en cuenta que hay elecciones ahora. Si es que... Claro, es que ¿para qué no vas a poner a gobernar? Sí, claro, si no lo he hecho en 3 años, que me voy a poner ahora. Sí, que da igual. Pudiendo además ofrecer un combate de MMA, a lo mejor. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, es que los debates políticos deberían ser así ya de esta manera. O sea, deberían ser ya a torta limpia. Yo estoy deseando ver el debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid. Básicamente para ver si Isabel ya se sube con guantes directamente. No, pero es que... O sea, que Isabel, vamos, se va a mear en todos ellos. Es que va a ser un poco, bueno. Y yo creo que a Isabel le van a preguntar, a Isabel le van a hacer referencias, Isabel va a hablar de su película y es que además le va a ignorar. Eso te iba a decir. El otro día, ¿dónde estuvo? En la cadena SER, ¿no? Estuvo con Francino, puede ser que estuviera hablando. Bueno, no me acuerdo. No lo sé, Ángels, con alguno. Una de las dos. Ah, sí, con Ángels, eso es. No te da a ver, entiendo que me vas a decir que sí y un sí rotundo. ¿No te da la sensación de que esa señora nunca responde a lo que le preguntan? Sino que siempre dice, sí, porque es como el chiste de los vikingos que siempre hemos contado nosotros, en plan, le preguntan, yo que sé, a ver, sus políticas de sanidad, no sé qué. Sí, mis políticas de sanidad, pero el presidente del gobierno hace no sé qué, no sé cuántos. No, señora, sus políticas económicas, sí, hombre, mis políticas económicas, pero el presidente del gobierno hace no sé qué, no sé cuántos. Y dice, pero señora, ¿qué me está contestando? No seré yo el mayor defensor de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, estando de acuerdo contigo. Es que no sé quién responde a las preguntas en general en este país. Quiero decir, en la rueda de prensa hoy de la portavoz del gobierno, después del Consejo de Ministros, se le ha preguntado a la portavoz del gobierno por el tema de que se iban a subir los tipos de interés otra vez y que había planteado y ha acabado diciendo que el gobierno de la comunidad es provocador y el PP es un antisistema. Bueno, pues oiga, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Puede responder algo que me interese? Gracias. Pero
Y ahí ya no lo sé porque, claro, toda la rueda de prensa no se ve y hay partes que se cortan porque también no interesa y tal. Pero ¿qué parte de culpa tienen los periodistas? O sea, si a mí me responde, le digo, pero señora, pero claramente, ¿qué me está contando? ¿Pero qué me está contando? Si le estoy preguntando por el BCE y los tipos de interés, ¿qué me está usted contando? Ya, lo que pasa es que entre que es verdad que el periodismo, bueno, esto sería un debate interesante y además me gustaría tener con Pablo Iglesias. Digo, joder. Es verdad que la crisis afectó mucho a los medios de comunicación y los medios de comunicación ahora tratan de sobrevivir y en cierta manera, yo lo siento mucho, pero a mí me parece que la inmensa mayoría, si no todos, en mayor o menor medida son más voceros de determinados partidos o grupos políticos más que periodistas. De todo, bueno. También te digo que a lo mejor ir día tras día a la rueda de prensa de la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez o de Isabel Díaz Ayuso o de quien toque en ese momento, también tiene que ser frustrante cuando haces 7 preguntas y no te contestan a ninguna, pues ya lo está. A mí lo que me sorprende es que ningún periodista diga, le iba a hacer una pregunta, pero casi deme usted la respuesta que a usted le apetezca dar y ya pongo yo la pregunta después, porque así por lo menos parece coherente todo, ¿no? Nuestra conversación. Claro. O que le pregunte cosas, que diga, sí, una pregunta ahí en la primera fila y haga, y así le pregunta así como claro. Si no se entendiese. Y va a preguntar, sí, pero el jefe de la oposición o el del gobierno. Claro. En fin, todo muy precioso. Bueno, sí. Edificante, pues nada, todo edificante. Dan unas ganas de ir a votar. Nos quedamos con eso, animando como siempre a la gente que vaya a votar, que mire si está en el censo y todas esas cosas. Y si alguien conoce al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, que me avise. Gracias. Que tiene unas movidas. Es que el pobre muchacho. Bueno. Hoy he oído que le llamaban. Se llama Juan Lobato, pero he oído que le llamaban Juan Lobezno. Digo, si es que no. Sí que no. Es que. Madre mía, Juan Lobezno. Bueno, pues nada. No tiene carisma. Oye, si Juanito quiere venir aquí al podcast a hablarnos de su programa político, nosotros le abrimos las puertas. Somos, bueno, no vamos a meter mucho con él y nos echamos una risa, por lo menos. Si ya ganar sabemos que no va a ganar, pues ya está, hombre. Para enterrar su carrera política en esto, pues adelante. Quiero decir que de los vídeos de campaña que he visto, el suyo me parece de lo más decente. Quiero decir, como vídeo de campaña. Él es un soso y lo tiene asumido. Quiero decir, es el siguiente candidato después de Gabilondo. Tampoco es que haya una revolución. Sí. Pero claro, viendo después el vídeo de ganas, sin ganas, pues que ya que cualquier cosa parece buena. Bailar, qué bonito. Bueno, pues nada, amigos, todos estos vídeos están en YouTube, los podéis consumir si queréis y disfrutar una buenísima tarde. Podéis consumir. Entre políticos. Como el que se fuma un porro, ¿no? Y el vídeo que te he comentado antes de Íñigo, que sale detrás de, no sé quién está hablando, pero sale detrás un poquito alterated, por lo que sea. Un poquito, está un poco piruleta. Está un poco panchiti, sí, se la pira el pupitre, como diríamos aquí en este podcast. Antes de que acabe la canción, muchas gracias por escucharnos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, compartidlo con vuestros amigos, familiares, mascotas, por favor, si son periquitos mejor, porque van a poder reproducirlo y van a poder hablarlo con otras personas, y nosotros nos vemos en el siguiente episodio, que a saber de qué será, no sabemos, según vaya la vida y el mundo. Vale, hasta luego, disfruten. Besete.